Unos días antes de entrar a la escuela después de sus prácticas, Katsuki se encontró frente a un espejo, con las manos agarradas a ambos lados del lavabo y el cabello rubio ceniza suelto. Katsuki jadeó y tragó saliva mientras se miraba en el espejo, sintiéndose agitado y empezando a sudar profusamente. Desde lo ocurrido en las prácticas, Besgianist lo reprendía por atacar a un compañero, todo por culpa del estúpido Deku, que se burlaba de él en su habitación. Lo perseguía por el pasillo cuando, de repente, uno de los extras le bloquea el paso, y empieza a preguntarle dónde está Deku, pero él se obstina en mentir, diciendo que no lo sabe. Una vez que lo llevaron a la oficina de Besgianist, le hicieron muchas preguntas sobre lo sucedido, y solo dijo que estaba persiguiendo a Deku por el pasillo. Nadie, excepto Katsuki, sabía quién era ese Deku del que hablaba, y él solo decía que era un monstruo sin don que le impedía convertirse en héroe. Cuando Besgianist revisó la grabación de la cámara de seguridad junto con Katsuki y el becario, no vieron a nadie salir de su habitación, excepto a él mismo, corriendo como un loco. Katsuki, al ver esto, empezó a negar que la cámara estuviera siendo pirateada o algo así, pero Besgianist declaró que su amigo personal en la policía ya estaba revisando la grabación y que ya se había confirmado que no había ninguna manipulación en el video. Pronto, Katsuki fue severamente castigado por Besgianist por su acción y expulsado directamente de la pasantía. El héroe lo regañó por su comportamiento agresivo y por haber lastimado a uno de sus pasantes, pero sus palabras cayeron en oídos sordos mientras pensaba en lo que acababa de suceder. Oyó claramente a Deku hablándole en esa habitación, pero después de ver la grabación, no lo encontró por ningún lado. No hay ni una sola prueba de que saliera de la habitación, y Katsuki se quedó atónito. ¿Ese nerd tenía un don de invisibilidad o algo así? ¿Intenta molestarlo y meterlo en problemas? Pero cualquier teoría loca que tuviera antes se demostró que era errónea después de lo que sucedió hace 5 minutos mientras miraba su mano magullada. Inicio de flashback. Katsuki fruncía el ceño mientras intentaba entrenar en su gimnasio. Estaba haciendo pesas mientras pensaba en cómo lo echaron de sus prácticas, y todo por culpa de ese maldito Deku. Ese bicho raro debe estar fingiendo su muerte y de alguna manera tiene un don que le permite ser invisible. Y usa su don para escapar de él cada vez que conversan, mientras lo ridiculiza y luego desaparece como esa zorra flotante en su clase. Después de terminar el entrenamiento, se dirigió al vestuario para buscar sus suministros, cuando de repente lo llamaron. ¿Trabajando duro, Kak-chan? Le dijo a alguien. Y como antes, Deku apareció con su sonrisa burlona recostado en la puerta del casillero. Katsuki, al verlo cerca, se puso furioso, listo para matar a ese hijo de puta de una vez por todas. Por fin, algún dios allá arriba le daba esta oportunidad de oro para devolverle la vida a este monstruo. Oye Deku, por fin mostraste tu fea cara. Katsuki se acerca a él mientras se cruje los nudillos. ¿Te has estado mirando al espejo últimamente? Le preguntó mientras le daba una expresión inexpresiva. Tiró su toalla al suelo mientras caminaba hacia él. Verás, finalmente entiendo que solo intentabas jugar conmigo. Sé que estabas vivo todo este tiempo, mierda sin peculiaridades, dijo. Lo miró con una ceja levantada. ¿Estás seguro de que estás bien, Kak-chan? Pero él lo ignoró y continuó divagando. Sé que tienes una peculiaridad desde el principio y la has estado ocultando todo este tiempo frente a todos nosotros. Pero ahora que por fin conozco el secretito de tu don, no podrás escapar de mí, Deku. Te voy a dar una paliza como antes y, cuando termine, te llevaré a rastros con tu familia. ¿No te sientes culpable por dejar a tu familia así? Katsuki siguió hablando mientras Deku lo miraba conteniendo la risa. Volverás con tu familia y me contarás cómo conseguiste tu don en primer lugar, y luego me aseguraré de que nunca más vuelvas a caminar por el resto de tu vida, dijo mientras mostraba su sonrisa maníaca. Y después de que terminó de hablar, Deku guardó silencio un momento, pensando que mostraría su miedo suplicando que no lo golpearan, cosa que haría, y luego mostraría su cara patética llorando y suplicando con la cabeza en el suelo. Esperaba que mostrara su miedo cuando de repente oyó una suave risa. Jejejeje. Katsuki parpadeó al oír la suave risa. Miró a su alrededor buscando algún escondite extra en el vestuario, pero no había nadie, pues estaba solo en la habitación y nadie quería que lo molestaran. Quien reía no era otro que la persona que creía que se humillaría. Deku soltó una risita disimulada y luego empezó a reír a carcajadas, sobresaltándolo. Katsuki pensó que Deku había perdido la cabeza por estar acorralado, pero su sonrisa decía lo contrario. ¿Esa es tu gran conclusión? ¿Que yo finja mi propia muerte y luego use mi don, que mantuve oculto tanto tiempo, solo para fastidiarte? Eso sí que es rico, Katsuki.
Se rió a carcajadas. Pero a Katsuki no le agradó verlo actuar con tanta arrogancia, pensando que ya habían descubierto su inutilidad. ¿Qué quieres decir, bicho raro? Sé que tenías una peculiaridad y. Lo interrumpieron. ¿Alguna vez te callas? ¿En serio, cómo es que no te has quedado sordo después de abrir la boca mientras escuchabas tus propias voces? Solo oigo tus tonterías infantiles, dijo Deku con tono aburrido. Pero supongo que tu esfuerzo merece algún tipo de aplauso, así que ahí tienes, Kacchan, bien hecho por tu brillante deducción. Deberías intentar ser detective algún día, aplaudió mientras se burlaba abiertamente de él. Pero Katsuki estaba furioso tras burlarse abiertamente de él. Nunca había odiado tanto a Deku como cuando se quedó allí con cara de idiota tras ser objeto de burlas. Aprieta los dientes con rabia mientras lo mira, aplaudiendo con una expresión de insatisfacción. Sentía como si su cuerpo generara oleadas de odio tan poderoso que parecía increíble que Deku no pudiera sentirlas quemándolo. Lo había odiado desde su primer encuentro en la enfermería durante el festival deportivo, y ahora por fin tenía la oportunidad de vengarse. Le agarró la mano y se lanzó contra él con el puño listo para golpearlo con fuerza mientras gritaba de rabia. Estaba a punto de golpearlo en la cara con su característico gancho de derecha. Pero de repente, su puño impactó contra la puerta de un casillero y gritó de dolor. Apretó los dientes de dolor, confundido porque su puño no golpeaba la cara de Deku, sino la puerta de su espalda. «Ay, eso va a doler, ¿sabes?», dijo alguien en la parte de atrás. Se giró y vio que estaba de pie con la misma postura, la misma sonrisa y la misma mirada. Solo que esta vez, estaba detrás de él. ¿Cómo es posible? Sabe que le dio un puñetazo en la cara y, de alguna manera, estaba de pie sobre su espalda, completamente ileso. Imposible. ¿Y ahora qué otra brillante deducción se te ocurrirá, Kacchan? ¿Que tengo una segunda peculiaridad o algo así? Eres demasiado terco para admitirlo, así que tengo que venir a decírtelo, dijo. Se acerca a Katsuki mientras sonríe al verlo hacer una mueca de dolor después de golpear la puerta del casillero. No soy más que un producto de tu imaginación con el único propósito de arruinar tu vida para convertirte en el héroe número 1, o si te gusta llamarlo, tu fantasma personal Katsuki. Katsuki parecía completamente aterrorizado. Tenía la piel pálida, la boca abierta de la sorpresa, las manos agarrando la puerta a su espalda, y su dedo empezó a temblar ligeramente. Esto no puede ser real, ¿verdad? Los fantasmas no existen. Eso no es más que ficción para asustar a los niños. Tú jodidamente. ¿Qué? Los fantasmas no son reales, ¿de acuerdo? Dilo, Deku. Gritó, lleno de rabia. Katsuki miró fijamente a la persona que tenía frente a él. La que siempre lo seguía de niños. La que se interponía en su camino para convertirse en héroe. La que debería haber muerto hace tiempo, pero que seguía frente a él. Deseaba con todas sus fuerzas pellizcarse y despertar de esta pesadilla retorcida. Y sin embargo aquí estoy parado frente a ti mientras tu puño atraviesa mi cuerpo, dijo en tono aburrido mientras ponía los ojos en blanco. Y de repente desapareció de la nada, dejando a Katsuki solo en esa habitación. Pero a diferencia de la última vez, no estaba enojado ni sentía la necesidad de golpearlo a muerte. En cambio, el miedo y el terror lo reemplazaron. Fin del flashback. Miró su mano derecha cubierta de moretones mientras recordaba su último encuentro con Deku en el vestuario. Su mano tiembla ligeramente por el miedo que siente ahora mismo mientras se mira al espejo con el miedo reflejado en su rostro. Esto no puede ser real, ¿verdad? Está dentro de mi cabeza, como siempre, murmuró antes de volver a la cama para dormir un poco e intentar despejarse. Pasaron los días, y tras lo ocurrido en Osu, la mayoría de la gente en Japón empezó a hablar de Burning Man a toda hora. Los periódicos, las emisoras de radio, la televisión, los noticieros y las redes sociales se llenaron de temas candentes sobre su aparición en Burning Man, donde se enfrentó cara a cara con Endeavor en Osu. En una comisaría de policía de Musutazu, un joven alto con un abrigo marrón está discutiendo con algunos de sus hombres sobre el caso del hombre ardiente que encontraron con una insignia con la letra D en una fábrica abandonada hace un par de semanas. Bien, aquí está todo lo que hemos recopilado hasta ahora sobre el caso. La víctima que encontramos en una fábrica abandonada hace un par de semanas es un exmiembro de los 8 Perceptos de la Muerte. Algunos ya están quemados, irreconocibles, pero hemos logrado rescatar algunos restos y los hemos cotejado con nuestra base de datos, explicó el oficial. ¿Y qué encontraste?, preguntó Tsukauchi mientras tomaba el archivo. Todos eran antiguos miembros de 8 Percept of the Act. Se ha confirmado que su objetivo es un narcotraficante, dijo el oficial.
¿Pero por qué cambió su modus operandi en Osu? ¿Pasó de pandillero a Stein, y luego decidió quemarlo vivo? No tiene sentido, se preguntó Tsukauchi. Hemos identificado los restos que encontramos en el callejón que nos mencionó Gran Torino y hemos comprobado el ADN. Uno de ellos pertenece a un héroe profesional llamado Native y a un hombre llamado Chisome Akaguro, dijo el oficial. ¿El verdadero nombre de Stein? Preguntó Tsukauchi. Sí, señor, al parecer también era el exjusticiero conocido como Stendhal, quien solía matar villanos en aquella época. Por aquella época, también colaboraba en una operación contra villanos con alguien que vendía drogas a criminales para potenciar sus dones, informó el oficial. Pensar que el terror del asesino de héroes terminó con el hombre ardiente es realmente impactante, dijo el oficial desde atrás. Tiene que haber una razón para que cambie su objetivo, su modus operandi de narcotraficante y matón a héroe, dijo Tsukauchi mientras examinaba los informes sobre la muerte de Stein y Native junto con el héroe que ejecuta públicamente en medio de la carretera. Siguió mirando el archivo como si fuera a revelar las respuestas que buscaba cuando de repente un oficial que miraba presa del pánico abrió de golpe la puerta. Señor, necesita ver esto. Es una emergencia. Dijo el oficial presa del pánico. Pronto, Tsukauchi y algunos de sus hombres comenzaron a salir de la habitación para ver qué sucedía. Salió y vio que la mayoría de los oficiales estaban reunidos, viendo las noticias de televisión que informaban sobre el caso que acababan de comentar. Y no se pudo contactar al jefe de policía, quien se cree que está a cargo de la investigación, para que hiciera comentarios, dijo una reportera llamada Reni Fukuhara al anunciar al público. Esto es un desastre, dijo el jefe en voz baja. El departamento de policía de Musutafu tampoco ha emitido un comunicado al respecto, pero se cree que este Burning Man es responsable de la muerte de todos los pandilleros hasta el momento, incluyendo la del supuesto asesino de héroes Stein, afirmó. ¿Cómo se enteraron de la muerte de Stein? ¿Nunca se hizo pública?, preguntó Tsukauchi, preguntándose cómo lo supieron. Luego, las noticias muestran imágenes captadas por los civiles donde Endeavor y Burning Man se golpean mutuamente. Pero lo peor es que las imágenes donde Burning Man convierte a uno de los héroes en una estatua y le aplasta la cabeza frente a una cámara se transmitían a las noticias. Tsukauchi parecía angustiado mientras estaba en la habitación junto con el señor Tsuragamae, del jefe de policía, y Emi Misaki, de la unidad de investigación criminal, viendo las noticias mientras seguían informando sobre este atroz brote. Acaban de llegar informes de que, con los ciudadanos de la ciudad de Osu sumidos en el pánico, la ciudad ha estado incitando un pánico generalizado que amenaza con extenderse a las calles y viviendas cercanas con el infame pirómano al que la gente llama el demonio de Musutafu, anunció Reni Fukuhara. ¿Demonio de Musutafu?, preguntó Tsukauchi. Hay que admitirlo, tiene cierto estilo, dijo Emi intentando bajar el ánimo. Con la aparición del hombre ardiente que ha estado aterrorizando la ciudad, podríamos preguntarnos si los héroes serían lo suficientemente fuertes y capaces de aprehenderlo después de su repentina aparición en Osu y cómo derrotó a la mayoría de los héroes sin ningún problema, anunció. Esto se ha intensificado, necesitamos contenerlo lo más rápido posible. Necesito una unidad en la ciudad de Osu de inmediato para mantener a los ciudadanos a salvo. Necesitamos proteger a los civiles antes de que se desate el pánico mundial, dijo el jefe mientras daba órdenes a la mayoría de sus hombres. Sí, señor. Gritaron. Entonces todos se pusieron a tratar de calmar la situación y detener el pánico que estaba sucediendo en la ciudad, mientras Tsukauchi solo se quejaba con fastidio pensando cómo es posible que una sola persona pudiera causar un pánico de este tamaño. Mientras la ciudad estaba sumida en el pánico generalizado, la clase 1A también lo estaba, pues acababan de terminar el examen escrito de mitad de curso. Si bien todos aprobaron la primera mitad, aún les faltaba la otra. Se encontraban afuera del campo de pruebas para el examen práctico. Todos vestían sus propios uniformes de héroe, esperando afuera con muchos profesores de la UA. Erasereat se adelantó y anunció a su clase que formarían un equipo de 2 y tendrían que luchar contra los profesores. Pero la pareja interesante hoy sería Katsuki e Izumi ya que trabajarían juntos nuevamente por segunda vez desde el fiasco en el entrenamiento de batalla donde Katsuki arrasó un edificio entero con su explosión. Ambos se miraron con expresiones de asombro, pues serían compañeros en este examen y tendrían que trabajar juntos. Sin mencionar que tendrían que enfrentarse a Olmig, el mismísimo símbolo de la paz. Izumi miró a Katsuki y de inmediato pensó que, para que esto funcionara, debían comunicarse y trabajar juntos. Incluso si tuviera su don, no serviría de nada contra su padre, quien llevaba mucho tiempo en la cima.
Había entrenado con él antes de solicitar ingreso en la UA y ni una sola vez pudo vencerlo. Sin embargo, Katsuki está emocionado y muestra su sonrisa lobuna al mirar al héroe número 1 frente a él. No podía contener la emoción, pues finalmente tendría la oportunidad de demostrarles a todos por qué sería conocido como el futuro héroe número 1. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que venciendo al actual héroe número 1? Al comenzar la prueba, All Might explicó una vez más la regla. Debían escapar del recinto o esposar al villano. Izumi intentaba idear un plan para la prueba, pero Katsuki, por otro lado, se contenía mientras esperaba pacientemente a que comenzara para demostrar su superioridad. Cuando por fin sonó la campana que anunciaba el comienzo de la prueba, Katsuki entró corriendo al recinto, seguido de Izumi. Katsuki, espera, no podemos ir y apresurarnos, necesitamos un plan, le gritó Izumi para su consternación, pero necesitan trabajar juntos para aprobar el examen, así que ella necesita aguantar. Cállate Izumi, no vas a arruinar mi oportunidad aquí, espetó Katsuki. ¿De verdad crees que podrías ganarle a mi padre? ¿Te dieron un golpe en la cabeza o algo así? Preguntó Izumi, pensando que se había vuelto loco. Ajá. Que hayas ganado el festival deportivo no significa que puedas presumir y dar órdenes a la gente de Izumi. No voy a obedecer tus órdenes, eso seguro, le gritó Katsuki. ¿Dar órdenes a la gente? ¿Podrías escucharte un momento? Estás delirando. Respondió Izumi. Puedo aprobar este examen yo sola y no necesito tu ayuda, Izumi. De todas formas, solo me estás frenando. Le gritó Katsuki. Maldita sea, escúchame, gritó, pero de repente cayó hacia atrás cuando Katsuki la empujó al suelo mientras la miraba fijamente por encima del hombro. Cállate, Izumi. Te juro que si abres la maldita boca, te mataré primero, ¿me oyes? No eres el mejor de esta escuela y todos lo verán cuando lo derrota. Dijo Katsuki mientras corría hacia la ciudad buscando a All Might, dejando a Izumi sola en medio del camino. Katsuki se propulsa usando su explosión mientras corre como un loco hacia la zona poblada buscando a All Might. Se mantuvo suspendido en el aire usando su explosión y aún no había rastro de él. Pensando que podría estar al otro lado de la ciudad, decidió bajar de nuevo al suelo y se plantó para caminar, intentando sorprenderlo. Caminó lentamente hacia el callejón mientras miraba a su alrededor, tratando de escuchar cualquier sonido que llegara a su camino mientras preparaba su explosión en ambas palmas en el momento en que veía cualquier movimiento que se acercara a él. De repente, oyó un ruido proveniente de la intersección en T frente a él. Corrió como un loco hacia allí y giró rápidamente, listo para disparar su bomba. Mira hacia dónde apuntas esa cosa, dijo alguien. Y rápidamente Katsuki arrancó su explosión y miró a la misteriosa persona parada en la intersección mientras estaba tendido al costado de la pared con los brazos cruzados. Deku, ¿qué carajo haces aquí? Gruñó Katsuki con ira. La pregunta es, ¿por qué te escondes en este callejón sin salida cuando deberías salir y meterte en la acción? Preguntó Deku, mirándolo con una sonrisa burlona, como siempre. No me estoy escondiendo de nada, Deku, dijo Katsuki mientras lo miraba fijamente. Entonces, ¿por qué te encuentro aquí? Le preguntó Izuku, pero solo recibió silencio. ¿Sabes qué me parece gracioso? Es que estés aquí huyendo mientras mi hermana se une a la acción y, una vez más, te roba la gloria y la fama que se suponía que eran tuyas, rió entre dientes. Bueno, quizás si te hubieras quedado muerto desde el principio, tal vez no estaría en este lío. Katsuki gruñó con ira. ¿De qué lío estamos hablando? ¿Del que disparaste en el entrenamiento de batalla? ¿O cuando perdiste en el festival deportivo con miles de personas mirándote? ¿O cuando perdiste toda la fama y la gloria que se suponía que eran tuyas? ¿Dónde te echaron de las prácticas? ¿Del que me dejó muerto en el callejón? Quería decir que necesitas ayudarme a aclarar esto, ¿sabes? Dijo, riéndose disimuladamente. ¿Qué tal cuando empiezas a molestarme cada maldito segundo que tienes y de repente desapareces como el cobarde que eres? Rugió Katsuki con ira. ¡Ay! ¿Besaste a tu madre con esa boca sucia? Oh, espera, tu madre te odia, ¿verdad? Porque ya no te considera su hijo, dijo Deku, burlándose de Katsuki. Katsuki empieza a enfadarse al oírlo hablar. Desde el festival deportivo, se enojaba con facilidad y se enojaba constantemente. Primero, Izumi se jactaba de su victoria en el festival deportivo y tuvo la audacia de pedirle que celebrara su logro. Es casi como si quisiera restregárselo en la cara. Luego, Deku empezó a aparecer y ha estado intentando arruinarle la vida con su presencia. Y luego, lo echaron de sus prácticas porque amenazó a una becaria para que le diera una respuesta.
Y ahora, Katsuki ya estaba de mal humor después de todo el sermón de Izumi, y lo último que necesitaba era una alucinación de su pasado que también lo sermoneara. Intentó ignorar lo que saliera de su boca, pero de repente su comunicador sonó e Izumi estaba al otro lado de la llamada intentando llamarlo. «Katsuki, ¿dónde estás?», preguntó Izumi, intentando averiguar su ubicación. «Cállate, Izumi», dijo Katsuki mientras apagaba su comunicador y lo tiraba al suelo. «Ay, parece que mi querida hermanita te susurra al oído. El problema es que siempre quiere controlarte como a un buen peón, como a todos los demás, y hacer lo que quieren los demás no es propio de Katsuki Bakugou. Deberías saberlo», dijo Deku mientras le contaba cómo Izumi siempre lo manipula. «Si quieres ganar este examen, tienes que ponerte las pilas. Arremángate y es hora de tomar las riendas», dijo Deku mientras intentaba convencerlo. Katsuki lo miró un momento mientras Deku le dedicaba una leve sonrisa. Aunque a Katsuki le costara admitirlo, tenía razón. Desde que se fueron a la UA, Izumi lo ha estado molestando constantemente e intenta manipularlo para que cumpla sus órdenes. El entrenamiento de batalla, el festival deportivo y este examen. Siempre intenta manipularlo, intentando sacarlo de quicio. Bueno, ya no será la marioneta de nadie. Es Katsuki Bakugou. Es el próximo héroe número 1 y definitivamente no actuará bajo órdenes de nadie. Nadie le dice qué hacer. Es su propio jefe y nada cambiaría eso. Así que echó un vistazo al objeto que llevaba en el cinturón y lo tomó. Era una de las granadas que llevaba en el cinturón de su traje de héroe. Estas granadas almacenaban el sudor de Katsuki, similar a la nitroglicerina, y podían usarse como granadas normales más adelante. Hizo esas granadas de mano para crear mayor impacto en caso de que su explosión no fuera lo suficientemente potente. Observó la granada durante un rato y se quedó dudando si debía tirarla o no. ¿De verdad quieres arriesgarte a perder esta pelea por miedo? Este es tu momento, Katsuki, aprovéchalo antes de que sea demasiado tarde. No querrás decepcionar a tu ídolo conteniéndote, ¿verdad? Le susurra Deku al oído como un demonio. Katsuki agarró la granada con fuerza mientras miraba fijamente el percutor. Luego cerró los ojos y apretó los dientes con rabia. Izumi corría por la calle buscando a Katsuki, intentando detenerlo antes de que cometiera alguna estupidez. Saltaba por el edificio con la esperanza de encontrarlo desde lo alto y de que su padre la viera desde allí. En ese momento, estaba agotada y casi harta de la actitud de Katsuki. En toda su vida, nunca lo había odiado tanto como antes y deseaba poder golpearlo en su cara de suficiencia. Se preguntaba qué le pasaba. Desde que terminó el festival deportivo, se ha comportado como un imbécil autoproclamado. Y no es que no lo haya sido desde el principio. Al principio, pensó que quizás seguía siendo mezquino tras perder el festival deportivo y recibir una paliza de ella y Shoka en la final, pero aún así, eso no explica su nueva actitud agresiva en clase y otras actividades. Pensó que quizá necesitaba tiempo para calmarse y volver a ser el mismo de siempre. Para consternación de Izumi, la nueva agresividad de Katsuki no desapareció en los días posteriores al festival. Peor aún, coincidió con un pésimo desempeño académico y práctico, lo que lo volvió más agresivo, de modo que en su vida escolar diaria no pudo rendir como antes, y una vez más culpa a todos. No dejaba de culpar a todos en la clase, diciéndoles que lo frenaban y que siempre se interponían en su camino. Una vez, cuando Aizawa le hizo una pregunta durante la clase, murmuró en su escritorio mientras discutía con quienquiera que fuera, y Aizawa lo regañó, solo para que éste le gritara que se callara. Rápidamente, Aizawa lo envolvió con su bufanda y lo arrastró a la sala de profesores. Algunos de sus amigos, el Baku Squad, intentaban hablar con él sobre lo que le pasaba últimamente, pero, para su consternación, les gritó, diciéndoles que no necesitaba su ayuda y con dureza, que no significaban nada para él. Y las cosas no han vuelto a ser iguales entre ellos. Sin mencionar que seguía peleándose con otros estudiantes de otras clases. Pero ahora mismo debe concentrarse en este examen. Necesita encontrarlo lo antes posible y elaborar un plan. De lo contrario, ambos suspenderán. No dejaba de saltar por el edificio cuando, de repente, se oyó un fuerte estruendo a su derecha. Vio una nube de humo salir de allí y pensó que Katsuki ya estaba allí. Pero de repente, Izumi comprendió que la explosión era su forma de llamar la atención de All Might para que fuera allí. Al otro lado del campo de entrenamiento, All Might notó el humo que provenía de la explosión y se dirigió directamente hacia las ubicaciones. ¿Es estúpido o algo así?, pensó Izumi mientras corría como un loco con la esperanza de alcanzarlo antes de que llegara su padre.
Izumi corría hacia el humo al otro lado de la ciudad, intentando llegar antes de que llegara su padre. No podía creer lo que acababa de pasar. Su estupidez había llegado al límite y ahora creía que iba a derrotar a All Might él solo. Combinó sus dos peculiaridades para correr como un loco hacia el lugar del humo. Cuando finalmente llegó, buscó con la mirada a su amigo explosivo, con la esperanza de no llegar demasiado tarde y de que esos soportes de peso fueran lo suficientemente pesados como para frenarlo. Pero de repente, una ráfaga de viento la atravesó y vio a All Might de pie, destruyendo la calle principal de la ciudad con uno de sus ataques. La onda expansiva del ataque hizo volar casi todo el edificio cercano, y a ella misma. All Might caminó amenazadoramente entre el polvo hacia su estudiante. Miró a Izumi, que estaba allí, y no había rastro de Bakugou por ninguna parte. Habría jurado que oí una de las explosiones del joven Bakugou viniendo de aquí. Pero supongo que no estaba por ningún lado, pensó All Might. Bueno, joven Izumi, espero que no estés planeando escapar, dijo All Might mientras caminaba hacia ella. Al ver esto, Izumi adoptó una postura de combate y lo miró a los ojos. Pronto, lo vio correr hacia ella y le propinó un puñetazo tan fuerte que la lanzó de vuelta al otro lado del camino. Gimió de dolor tras recibir uno de los puñetazos de su padre. Incluso después de casi un año entrenando con él, sus golpes aún le dolían. Aumentó su don al 10% y usó una de sus técnicas, Full Cooling, que la canalizó por todo el cuerpo. Rápidamente, corrió hacia él e intentó asestarle un golpe. Pero resultó ser fatal, ya que él rápidamente se colocó detrás de ella, la agarró por detrás y la arrojó contra el edificio. Ella reactivó rápidamente su Full Cooling y aterrizó en el tejado de uno de los edificios. Pero antes de que sus pies tocaran el suelo, se dio cuenta de que su padre había lanzado un coche aparcado en la calle hacia ella. «Atrápame, joven Izumi», dijo All Might mientras lanzaba el auto. Saltó hacia atrás sobre el techo segundos antes de que el coche aterrizara en su posición anterior. Y rápidamente, su padre se adelantó y le dio un puñetazo en el estómago. Ella se puso en guardia de inmediato, pero ya era demasiado tarde porque los golpes eran demasiado rápidos para que sus ojos los captaran. Así que decidió usar su telequinesis y salir de allí rápidamente. Izumi logró esquivar un ataque de su padre, justo cuando vio la enorme abolladura en el suelo. Intentó correr como un loco hacia la salida, pero su padre la interrumpió rápidamente. Utilizó su don y su telequinesis para correr hacia el callejón, pero su padre lo alcanzó rápidamente y logró arrastrarla hasta la carretera. Su espalda golpeó contra la valla cuando intentó levantarse, pero su padre sujetó su cuerpo con el pie y la empujó al suelo, sin permitirle levantarse. Admiro tu tenacidad, joven Izumi, pero no puedo quedarme aquí mucho más tiempo. Debo encontrar a tu compañero que se ha estado escondiendo, le dijo All Might mientras preparaba su mano derecha para dejarla inconsciente. Izumi, al ver esto en el suelo, solo pudo maldecirse a sí misma y a Katsuki por abandonarla sola. Supuso que él usó la explosión para distraerse y huir solo, dejándola reprobar mientras él aprobaba el examen. Podía oír el sonido fanfarrón que salía de su boca cuando despertó en la enfermería. De repente, un fuerte estruendo resonó en los tímpanos de Izumi y All Might. Miró en dirección al sonido y se encontró con el chico con don explosivo impulsándose frente a su cara. «Izumi, guardia», le gritó. Katsuki apareció de repente y miró a All Might con enojo. La misma mirada que les dirigió a sus amigos cuando decidieron hablar mal de él por detrás. Izumi, al ver eso, creó de inmediato una barrera psíquica para protegerse del ataque. Apuntó con su guante al profesional que tenía frente a él, luego quitó el seguro y una enorme ola de explosiones cayó sobre él. La magnitud de la explosión fue mucho mayor que la del entrenamiento de batalla y logró empujar el símbolo de la paz hacia atrás. La explosión en sí fue bastante potente y logró enviar una nube de humo que obstruyó por completo la visión de la cámara. Izumi miró a su amigo que estaba parado frente a ella con ella viéndole la espalda preguntándose por qué venía hacia ella. «Katsuki, ¿pero por qué?», preguntó Izumi con incredulidad. «No me malinterpretes, Izumi, la única razón por la que estoy aquí es que soy yo quien lo va a golpear», respondió Katsuki mientras sus ojos miraban el humo producido por la explosión. Izumi miró la espalda de su amiga mientras intentaba ponerse de pie. Algo se sentía diferente en él, en la forma en que decía esas palabras. Normalmente estaba lleno de malicia o enfado, pero esta vez, por alguna razón, sonaba tranquilo y sereno. Entonces se puso de pie rápidamente y pensó que su padre ya había caído por la explosión, pero Katsuki no bajaba la guardia en absoluto. «Ponte de pie, Izumi, aún no ha caído», ordenó Katsuki mientras se preparaba para lo que estaba por venir.
Izumi se puso de pie rápidamente y se preparó para luchar. En el camino, decidió hacerle una pregunta. ¿Por qué regresaste, Katsuki? Podrías haber cruzado la puerta tú solo, ¿por qué no lo hiciste? Preguntó Izumi, confundido. ¿Eh? ¿Crees que aceptaré una victoria así? No voy a escaparme con el rabo entre las piernas, Izumi, dijo Katsuki con tono agresivo. Por mucho que odie decirlo, teníamos que trabajar juntos si queríamos ganar, dijo Katsuki en voz baja. Izumi se animó al oír lo que acababa de decir. Katsuki Bakugou, el chico arrogante y orgulloso de la clase 1A, le estaba pidiendo que trabajaran juntos. No podía creer lo que acababa de oír, pensando que quizá lo había oído mal. No me malinterpreten, solo digo esto porque no quiero perder este partido. Prepárense, que viene. Gritó Katsuki al ver que el humo se disipaba y al símbolo de la paz allí de pie, sacudiéndose el polvo. Salió del humo y vio a los dos estudiantes preparándose para la pelea. La mayoría preferiría huir para salvarse y asegurar la victoria, pero conociéndolos, no querían ganar huyendo, sino venciéndolo. Impresionante. Usaste la granada de tu cinturón para traerme. Y cuando llegué, viste llegar al joven Izumi y esperar a que bajara la guardia para disparar tu guantelete y causar el máximo daño. ¿Es correcto? Preguntó Olmig con una sonrisa. Sí, estaba planeando sacarla del camino antes de que llegaras, pero como estabas allí, tuve que improvisar un poco, dijo Katsuki mientras se golpeaba la palma con una explosión. Pero ¿cómo es que la explosión que disparaste es mucho mayor en comparación con el entrenamiento de batalla? Preguntó Olmig, y tuvo que admitir que la explosión de ese momento era mucho más poderosa que antes. Este guantelete mío acumula mi sudor para amplificar mi ataque, y cuanto más sudo, más poderosa es mi explosión. Y antes de venir aquí, acumulaba bastante sudor, sin mencionar que hace un calor infernal aquí, dijo Katsuki mientras sudaba a mares. Un intento valiente, pero no será suficiente para derrotarme, dijo Olmig. Aquí viene, dijo Katsuki. Ambos se lanzan contra Olmig e intentan golpearlo, pero este esquiva sus ataques e intenta asestarles un golpe. Olmig apuntó con el puño e intentó dejar inconsciente a Katsuki. Rápidamente se puso en guardia y logró bloquearlo, pero la onda expansiva de su puñetazo lanzó a Katsuki por los aires. Izumi, al ver esto, se abalanzó de inmediato sobre él y lo atrapó antes de que lo enviaran al otro lado de la ciudad. Usa tu explosión. Le ordenó Izumi, para su consternación. Cállate, Izumi. Pero Katsuki obedece y usa su explosión para lanzar a Izumi hacia la dirección de un héroe. Rápidamente, apuntó con el puño y preparó su don para asestar un golpe certero. El potenciador de explosión logró potenciar su ataque mientras se lanzaba hacia su padre. Detroit Smash. Gritó Izumi en su ataque. Olmig, al ver venir el ataque, se encogió para contenerlo. Sus puños chocaron y volaron todo a su paso. Árboles, escombros y el buzón fueron arrastrados por la presión del viento, y el edificio de cristal se hizo añicos. Al ver que su ataque no era del todo efectivo, rápidamente recurrió a su telequinesis y la concentró en su puño derecho. Es un nuevo movimiento que aprendió de su madre hace un tiempo, donde concentraba su poder de telequinesis en un solo punto y lo liberaba de golpe. Sin embargo, este movimiento ejerce mucha presión sobre su cuerpo y consume rápidamente su energía. Explosión de onda expansiva. Gritó Izumi con su movimiento especial. Olmig, quien estaba en el lado receptor, empezó a sentir que el golpe de su hija era más fuerte que antes y poco a poco empezó a sentirse abrumado por la presión. Izumi siguió presionando su puño con más fuerza y rugió su grito de guerra. Continuó utilizando su telequinesis en sus ataques, lo que le obligó a trabajar a toda marcha. Tu ataque no es lo suficientemente fuerte, joven Izumi. Deberías rendirte antes de que sea demasiado tarde, la provocó Olmig mientras seguía apretando el puño. Mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a derrumbarse, Olmig le dijo a su hija que su puño no sería lo suficientemente fuerte como para derribarlo. Pero Izumi ignoró sus burlas y siguió presionando su puño con más fuerza. Su cabello comenzaba a erizarse y su piel adquirió un tono rojizo mientras gritaba frente a su padre. Sin embargo, con pura fuerza de voluntad, Izumi sorprende a todos los presentes, incluyendo a su padre, y lo lanza por los aires mientras rompe su guantelete. Finalmente, lo supera. Su puño se eleva hacia el cielo y lo lanza por los aires. Explosión de ondas impactantes. Izumi rugió su ataque característico una vez más. Olmig, quien fue lanzado al cielo, quedó impactado.
Su hija, a quien había visto crecer durante los últimos 14 años, finalmente le había demostrado a él y a sí misma que finalmente había comenzado su camino para convertirse en una gran heroína en el futuro, y este ataque es la prueba que necesitaba. Como padre, no podría estar más orgulloso de ella. Katsuki ahora. Gritó Izumi antes de desmayarse. Mientras All Might seguía suspendido en el aire, Katsuki se propulsó rápidamente hacia el cielo para alcanzar al símbolo de la paz. Katsuki sabía que, mientras estaba en el aire, no podría evitar su ataque de ninguna manera, y tenía ventaja en un ataque aéreo. Así que debía darlo todo para rematarlo. Katsuki se elevó rápidamente y usó explosiones para impulsarse en círculos y crear un tornado. Concentró su explosión en la palma de su mano, pues necesitaba terminar esto de un solo golpe o perderían la pelea. Katsuki liberó la explosión mejorada al impactar contra el suelo y contactó con el símbolo de la paz, que aún flotaba en el aire. Impacto de obús. Katsuki rugió su movimiento definitivo. La explosión de Katsuki logró enviar a All Might de vuelta al suelo. El ataque fue casi tan fuerte como un misil, lanzando a All Might por los aires como un muñeco de trapo. Izumi, que seguía en el suelo, tuvo que ponerse a cubierto de una enorme explosión que azotó el campo de entrenamiento. El humo comenzó a formarse en el camino cuando Katsuki y All Might cayeron al suelo con un impacto fulminante, generando una densa humareda que impidió ver el resultado de su combate. Izumi esperó en suspenso, preguntándose si el ataque de Katsuki sería suficiente para ganar el encuentro. Mientras el humo comenzaba a disiparse, Izumi vio a Katsuki de pie, débilmente, intentando recuperar el aliento mientras levantaba el brazo derecho formando un puño, y a All Might, tendido en el suelo con unas esposas en la mano gracias a Izumi, quien usó su telequinesis para sujetarlas a la muñeca de All Might. Levantó el puño para que Izumi y All Might vieran que finalmente lo había logrado. Finalmente lo había vencido. Se había demostrado a sí mismo y a todos los que lo observaban que era el más fuerte de la escuela. El equipo Izumi Yagi y Katsuki Bakugo han aprobado el examen. El intercomunicador anuncia su victoria. All Might, que yacía indefenso en el suelo, sonrió, sabiendo que el futuro se presentaba prometedor y que la próxima generación de héroes sería lo suficientemente fuerte. Observó a los jóvenes héroes, desmayados en el suelo, exhaustos por la batalla, y se dirigió hacia ellos para llevarlos a Recovery Gale. Sin darse cuenta, una figura alta se encuentra en lo alto del edificio, mirando desde lejos a dos de los estudiantes que All Might lleva en brazos. El misterioso individuo observó la pelea desde el principio y, al ver a los dos estudiantes, logró poner el símbolo de la paz de rodillas. Así es, sigan volando alto los dos, si se les van a romper las alas, es más divertido así, dijo la persona misteriosa mientras daba un paso atrás y caminaba hacia la sombra, desapareciendo misteriosamente. Tras el fin de la batalla contra All Might, los llevó rápidamente ante Recovery Gale, donde ella lo regañó por haberles dado una paliza a ambos estudiantes. No podía culparla, ya que admitió que se estaba excediendo un poco con ellos. Ella examinó sus heridas y Recovery Gale los atendió. Deberían estar recuperándose después de descansar lo suficiente. Katsuki abrió lentamente los ojos y vio un techo blanco. Sintió un dolor sordo en el costado derecho. Se sintió mareado e hizo una mueca de dolor, tras sentir todo el cuerpo dolorido. ¿Estás despierto?, preguntó alguien. Giró la cabeza y vio a Izumi sentada en su cama con el brazo derecho enyesado. La miró y se dio cuenta de que le habían dado una paliza. ¿Qué pasó?, preguntó Katsuki entre gemidos de dolor. Bueno, lo logramos. Pasamos la prueba, afirmó Izumi. Katsuki giró rápidamente la cabeza con tanta fuerza que casi se podía oír su cuello crujir. ¿Pasamos?, preguntó Katsuki con incredulidad. Sí, después de que lo golpeaste con tu movimiento especial, fue golpeado contra el pavimento y rápidamente agarré mis esposas después de que te desmayaras, explicó Izumi y simplemente escuchó en silencio. La chica de la recuperación dijo que podíamos irnos, y de todas formas se está haciendo tarde, así que voy a volver primero. Izumi le dice. Pero tengo que preguntarte, ¿por qué volviste a salvarme? No es típico de ti, normalmente prefieres ir solo en lugar de trabajar con alguien. Katsuki se tomó un momento antes de responder. Solo quiero conquistar a Izumi, así de simple. Izumi lo miró un momento y notó que algo había cambiado en él. Era casi como si hubiera cambiado y se hubiera convertido en un nuevo Katsuki. Como si estuviera más domesticado que antes. Sin saber qué le estaba pasando, parecía que estaba empezando a cambiar un poco. Voy a regresar, mi papá ya está esperando abajo queriendo recogerme, dijo Izumi mientras se ponía los zapatos y los ataba. Ah, casi lo olvido.
Izumi agarró una lata de refresco y la arrojó a su cama, la cual él recogió. Agarró la lata y vio el refresco en su mano. Era su marca favorita, la que bebía de pequeño y todavía la disfrutaba. ¿Qué es esto?, preguntó. Un pequeño regalo, por salvarme y aprobar el examen. Se dirigió hacia la puerta dejándolo solo. Katsuki la miró mientras salía de la enfermería. Esa mirada en sus ojos era la misma que solía darle cuando él aún estaba en la secundaria. Recuerda esa mirada y esa sonrisa. Por primera vez desde que entró a esta escuela, sintió que las cosas finalmente iban por buen camino. Espero que haya valido la pena. Todo esto por una sonrisa cálida y un refresco barato, dijo Deku mientras aparecía de nuevo. ¿Qué sigue, Kak-chan? ¿Largos paseos por el pasillo tomados de la mano, solos?, preguntó mientras se sentaba en la silla junto a su cama. Para ser un producto de mi imaginación, realmente estás empezando a ser un dolor en el trasero, dijo Katsuki mientras lo miraba. Mira, lo entiendo, ella es agradable a la vista y dura en la pelea, dijo mientras sonreía. Ella es solo una amiga, la única amiga que finalmente tengo desde que decidiste arruinar todo por lo que he trabajado, dijo mientras se levantaba y se ponía los zapatos. Sí, el único amigo que finalmente tienes después de todos estos años. Buen trabajo, Kak-chan, estoy orgulloso de ti, aplaudió con sarcasmo. Katsuki se ató los zapatos e intentó levantarse de la cama, pero no antes de que Deku le dijera. ¿Quieres un pequeño consejo?, preguntó Deku. ¿De un muerto? No, dijo enojado y se dirigió a la puerta. No dejes que mi hermana te engañe con su deseo de muerte. Esto de ser una buena persona no es tan divertido como parece. Créeme, dijo mientras miraba a Katsuki. Si quieres seguir con vida, mejor escucha al diablo. Sal de aquí ahora mismo, sonrió mirando a su espalda. Katsuki se giró para encarar a su fantasma, pero una vez más no había nadie en la habitación excepto él. Se burló y se dio la vuelta mientras seguía caminando. En un callejón de la prefectura de Shizuoka, pudimos ver varios coches de policía aparcados a un lado de la calle, en una casa de 2 plantas, mientras toda la zona estaba acordonada. Mucha gente se reunió para ver qué sucedía. El cuerpo de una joven yace en la sala de estar, siendo carbonizado. Numerosos agentes y personal médico se encontraban en el lugar, mientras un testigo intentaba fotografiar el crimen. Todos los agentes estaban presentes, incluido el detective Tsukauchi, quien claramente no parecía nada emocionado. El detective se unió a uno de los agentes, Sansa, la agente con rasgos felinos. Estaba de pie cerca de la víctima. ¿Qué tenemos? Tsukauchi sacó su blog de notas intentando anotar los detalles. La víctima se llama Miyamoto Komi, tiene 29 años. Trabajaba en una agencia de héroes como contable, es divorciada y madre de 2 hijos. Antes de que pregunten, su ex tiene una coartada irrefutable, y la delincuencia de la señora Miyamoto se limita a 3 multas de aparcamiento. Dijo Sansa mientras escribía en el blog de notas. ¿Qué le pasó?, preguntó Tsukauchi. La víctima acababa de llegar del trabajo, entró, dejó su bolso y el hombre ardiente apareció de repente en la habitación y la mató. Las cámaras de seguridad captaron la grabación. Sansa señaló la cámara de seguridad en la pared. Muy bien, quiero esas imágenes como prueba y analizarlas. Necesitamos asegurarnos de que no estén alteradas ni nada, ordenó Tsukauchi. ¿Algún otro mensaje urgente?, preguntó Tsukauchi, esperando a que llegara una nueva carta. No es que no hayamos encontrado al señor, dijo uno de los oficiales. Sigan mirando, asegúrense de que no nos perdamos nada, le dijo Tsukauchi a su oficial mientras obedecían. ¿Por qué el hombre ardiente atacaría a una ama de casa común y corriente?, se preguntó Tsukauchi mientras observaba el cadáver carbonizado. Pero de repente, su teléfono empieza a vibrar. Mira el nombre de quien llama y es uno de los tenientes de la policía. Levantó el teléfono y contestó. ¿Qué pasa, teniente?, preguntó Tsukauchi. Escucha al teniente mientras habla por teléfono y, tras un buen rato, cuelga y mira a Sansa. Sansa, quiero que reúnas toda la evidencia que puedas encontrar y la lleves a la estación, dijo Tsukauchi mientras se preparaba. ¿A dónde va, señor?, preguntó Sansa mientras observaba al detective dirigirse a su coche. Acaba de caer otro cuerpo, esta vez en Saitama. Es el mismo modus operandi, dijo Tsukauchi mientras encendía el motor de su coche. ¿Otra víctima del Burning Man?, preguntó. Asintió, aceleró de inmediato y se dirigió al lugar. De camino, llamó al director Nesu y le dijo que habían encontrado otro cadáver y le preguntó si podía acompañar a Aizawa a la comisaría.
En el recinto de Musutafu, pudimos ver a 6 personas reunidas en una sala de reuniones discutiendo el caso Burning Man que ocurrió hace un par de horas. Allí estaba Aizawa, de pie con ambas manos en los bolsillos, con aspecto somnoliento y cansado como siempre. Nesu, envuelto en la bufanda de Aizawa, miraba el informe que tenía delante. La señora Emi, con su atuendo profesional, y el jefe de policía, con traje y camisa de vestir. Gran Torino, con su disfraz de héroe, y Tsukauchi, con su característico abrigo marrón. La mitad del grupo que se encuentra allí parece exhausto y cansado después de lidiar con el caso de Burning Man y hasta ahora no han encontrado una buena pista con respecto al caso y después de apuntar a 2 civiles, las cosas comenzaron a escalar. Bien, esto es todo lo que hemos recopilado sobre el caso de Burning Man en los últimos 10 meses. Desde su primera víctima hasta el último crimen, desde si la víctima es una ama de casa común y corriente hasta un héroe profesional, dijo Tsukauchi a todos los presentes. Y esta es toda la evidencia física que teníamos. Tsukauchi dejó caer una carpeta sobre el escritorio. Hasta ahora, prácticamente no tenemos información sobre esta persona. Ni nombre, ni identidad, ni información, nada. Es casi como si no existiera. Tsukauchi abrió el archivo con la información sobre el pirómano. ¿Qué hay de su último caso? Preguntó Aizawa con la esperanza de obtener alguna respuesta. La víctima se llama Kiyama Fui, de 26 años. Ember, una heroína profesional. La sorprendieron mientras patrullaba la zona. Uno de los testigos vio como una ráfaga de fuego surgió de la nada. Murió en el acto, delante de muchos civiles. Dijo Tsukauchi mientras mostraba la foto de la escena del crimen. Oh Dios, dijo la señora Emi mientras se tapaba la boca. El siguiente es Korda Egis, de 38 años. Vicepresidente de Mercancía y Operaciones de Tanner Corp. Estaba en casa después de llegar, cuando de repente su coche explotó junto con su casa, explicó Tsukauchi. Un vecino vio a una persona misteriosa pasar frente a la casa y disparó una enorme ráfaga de fuego, destrozando la casa por completo. ¿Por qué decidió atacar a esta gente? No tiene ningún sentido, piensa Aizawa mientras lee el informe del caso. Un capo de la droga, un héroe profesional, una ama de casa y un vicepresidente, murmuró Nesu tratando de encontrar una conexión entre las víctimas. ¿Hay alguna conexión entre todas las víctimas? Preguntó Aizawa. El mismo modus operandi. Asesinado por el hombre ardiente, le dijo el jefe a Aizawa. No hay ninguna conexión entre las 4 víctimas, ni vínculos entre domicilio, estudios anteriores, antecedentes personales, laborales ni nada. Por lo que pudimos averiguar, ninguna de ellas se vio jamás. ¿Algún familiar tenía alguna conexión con las víctimas? ¿Quizás sus hijos iban a la misma escuela o al mismo club? ¿Es posible que se conocieran por internet? La señora Emi expuso su teoría. La División de Delitos Cibernéticos sigue investigando eso. Sospechábamos que podrían tener una conexión en línea, dijo Tsukauchi. Pero dudo mucho que encontremos algo. Pero lo que me da curiosidad es cómo eligió a su objetivo, intervino Nesu y todos giraron la cabeza hacia el asiento principal. ¿Qué quieres decir, Nesu? Aizawa le preguntó al director. Saca un mapa de Japón del escritorio y lo extiende sobre la mesa mientras agarra una chincheta. Persiguió a un capo de la droga en Japón durante los últimos 8 meses, atacando a muchos pandilleros en Shizuoka, Fukuoka, Tokio y Nagasaki, desde pequeñas bandas hasta un jefe mafioso. Luego persiguió a Stein en Osu, luego a Native y también al héroe profesional en Osu, a una ama de casa soltera en Shizuoka, a la señorita Ember en Saitama y al señor Cord en Kagoshima, dijo Nesu mientras marcaba con una chincheta la ubicación de cada víctima en el mapa que tenía delante. Todos los objetivos y víctimas provienen de lugares diferentes, pero lo que tienen en común es que todos están en Japón, dijo el jefe, observando el mapa con atención. ¿Podría ser que esté tratando de enviarnos un mensaje? Dijo Nesu en voz alta. Si ese es el caso, ¿qué intentó decir? Preguntó Aizawa con asombro. Esperemos que encontremos la respuesta antes de que caigan más cadáveres, dijo Tsukauchi mientras miraba el mapa. Momo estaba de pie frente a una lápida. Tenía un ramo de flores en la mano. Lo colocó y rezó. Al terminar, sacó su teléfono del uniforme escolar y lo abrió. Lo buscó para encontrar una foto. Una foto de la última vez que estuvo con su mejor amiga cuando era pequeña. Era una de las últimas fotos que tenía. La recuerda como si fuera ayer, cuando ambos jugaban en el patio trasero de su mansión, corriendo a escondidas, y su madre le tomó una foto mientras Izuku la perseguía.
Ella extrañaba esas sonrisas y cada vez que quería recordarlo, venía aquí con un ramo y miraba la foto para recordarlo. Ha pasado un tiempo, Susu, te extraño, se quedó mirando el nombre de la tumba. Solo quiero decir que no vendré por unos días. Estoy en un campamento de entrenamiento en el bosque, les dijo a las piedras y, como cualquier otro día, no recibió respuesta. En fin, volveré en unos días. Solo quería venir por si te sientes sola. Se secó las lágrimas y se despidió para regresar a la UA. Al día siguiente, de vuelta en la UA, la clase empezó a prepararse para el campamento de verano. Casi todos aprobaron el examen, excepto Mina, Kirishima, Sato, Kaminari y Zero. La clase se dirigió al autobús, con Iida guiándolos ordenadamente, para gran consternación de la clase, quienes comentaron que no era ese tipo de autobús. Así que la clase se sentó en su lugar. El viaje en sí fue bastante tranquilo, salvo por Aizawa, que intentaba dormir mientras el resto de sus alumnos charlaban a gritos. La clase seguía hablando del examen y cotilleando entre ellos. Algunos estaban sentados jugando con sus teléfonos, y otros preferían dormir hasta llegar. Una hora después, el autobús se detuvo, anunciando su llegada y les indicó que se bajaran. Pero no vieron el campo de entrenamiento lleno de instructores, ni un campamento con equipo de entrenamiento, ni siquiera una entrada acogedora. En cambio, estaban parados en medio de la nada, cerca de un acantilado. ¿Dónde estamos? Izumi miró a su alrededor y encontró un campo vacío. Este no es el lugar, ¿verdad? Dijo Katsumi, quien también estaba confundido. ¿A quién le importa? Al menos podríamos estirar las piernas un rato, dijo Mina mientras estiraba las piernas con Kaminari y Zero. Al bajar del autobús, los estudiantes comenzaron a estirar las piernas y a disfrutar del paisaje. El aroma del aire de la montaña y del bosque cerca del acantilado fue suficiente para calmar su mente distraída por un rato. Nos detuvimos aquí por algo, explicó Aizawa mientras esperaba a alguien. Deberían llegar pronto. Siguieron mirando a su alrededor mientras disfrutaban de la vista, cuando de repente dos figuras femeninas aparecieron frente a ellos. Sigue así con esas miradas brillantes, dijo uno de ellos de forma tierna. De una ternura y un aspecto felino, añadió el otro. Somos los Wild Wild Pussycat, dijeron ambos al unísono mientras posaban. Todos observaban en silencio mientras los dos héroes intentaban mantener la pose. El resto de la clase observaba a las dos heroínas, y en cuanto Izumi las reconoció, empezó a hablar con entusiasmo. Dios mío. Son las Wild Wild Pussycats. Un equipo de héroes del rescate que debutó hace mucho tiempo, cuando éramos niños. Izumi siguió divagando, pero una enorme pata acolchada le tapó la boca. Creo que te equivocaste, chico. En el fondo tengo 18 años, ¿sabes? Dijo Pixie Bob amenazante. Pero. La voz de Izumi se apagó debido a la pata gigante. Tengo 18 años, dijo de nuevo y finalmente Izumi cumplió con sus palabras. Estos son los profesionales que te ayudarán con tu entrenamiento, dijo Aizawa con tono monótono. Mandalay cruzó la vía férrea y contempló el bosque. Todas estas montañas son nuestro territorio, y aquello de allá es nuestro albergue, señaló el otro lado del bosque. Tenían hasta el mediodía para llegar allí o no tendrían almuerzo. ¿Qué? Preguntó toda la clase. Entonces, ¿por qué nos detuvimos en medio de la nada? Preguntó Uraraka, y Kaminari, el primero en darse cuenta, empezó a correr presa del pánico. Todos, suban al autobús. Pixie Bob, dijo Aizawa con voz monótona. Adelante. Poco después, Pixie Bob puso las manos en el suelo y usó su don para hacer que el acantilado se derrumbara sobre ellos. Y todos los estudiantes cayeron al suelo, y no antes de que Mandalay les dijera que podían usar su don libremente en el bosque. Tenías 3 horas para ir al albergue o no conseguirías almuerzo, si yo fuera tú empezaría a correr, dijo Aizawa antes de dejar a los estudiantes. Y justo antes de irse, pudo escuchar a algunos de los estudiantes alardear diciendo que esto sería un paseo por el parque y que esperarían algo un poco desafiante. De repente, la clase 1A se encuentra con una bestia oculta en el bosque. Todos se sorprenden al ver una enorme bestia surgir de la nada entre tierra y roca, rodeados por un grupo de criaturas terrestres. ¿Qué? Gritó Kaminari en estado de shock. Es la peculiaridad de Pixie Bob. Puede manipular el suelo, les explicó Izumi. Es un monstruo terrestre gigante, gritó Mineta con horror. ¿En serio, enano? No me di cuenta. Gritó Katsumi con ira. De repente, el monstruo fue fácilmente aplastado por Izumi, Katsuki, Shoto e Ida. Los 4 se acercaron rápidamente y destruyeron a la bestia antes de que pudiera hacer nada, pero de repente, el suelo empezó a temblar y múltiples monstruos terrestres comenzaron a tomar forma. Nos tienen rodeados. Zero miró a su alrededor.
Oye, esto no es broma. Si no llegamos al mediodía no tendremos almuerzo, se queja Sato sobre la situación. Entonces tenemos que movernos rápido. Deberíamos dirigirnos a la cabaña y seguir directo sin parar. Momo les explica su plan al resto de sus compañeros. Todos siguieron su ejemplo mientras intentaban derrotar a la bestia de arcilla usando su don. Algunos, como Hiro y Shoji, optaron por el reconocimiento, mientras que otros, como Agakure, Mineta y Zero, reunieron a la bestia para que los demás pudieran acabar con ella. Y Kirishima, Sato, Bakugou, Todoroki e Izumi usaron su don para acabar con ellos. Aizawa junto con Mandalay y Pixie Bob observan desde la colina donde pueden ver múltiples nubes de humo provenientes del bosque y un fuerte golpe seguido de un repentino ataque de hielo que rodea el bosque. Vaya, son bastante buenos para un estudiante, le dijo Mandalay a Aizawa. Pixie Bob, que está de pie junto a ella, también hace su comentario. Sí, quise decir que son solo 30 minutos, y ya se dirigen hacia el albergue. Tengo que decir que estos estudiantes son realmente impresionantes, elogia Mandalay. Sin embargo, Aizawa solo respondió mientras caminaba hacia el auto. Todavía les queda mucho por aprender, dejando a las dos heroínas confundidas, sin saber qué estaba pasando. De camino al coche, Aizawa empieza a recordar la conversación que tuvo con Nezu justo antes de que comenzara el campo de entrenamiento. Inicio del flashback. ¿Katsuki Bakugou muestra signos de cambio? Aizawa le preguntó al director. Así es, según las imágenes que recibí del examen, parece que ha cambiado un poco su actitud, dijo Nezu con calma mientras tomaba un sorbo de té. Aizawa comenzó a ver las imágenes de su examen y vio cómo coopera con Izumi contra All Might, lo cual es un poco extraño considerando que siempre actúa como un lobo solitario salvaje. Mientras veía el video, decidió hacerle una pregunta. ¿De verdad está mostrando señales de cambio? Todavía no estoy convencido. Nezu comenzó a dejar su taza de té sobre la mesa antes de hablar. Sí, creo que los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana, se necesita tiempo y esfuerzo para hacerlo. Empezó a verter más té en su taza y dijo sin levantar la vista. ¿Podrías vigilarlo? Fin del flashback. Veamos si esos niños realmente han cambiado o no, dijo Aizawa antes de dirigirse al albergue. Han pasado 8 horas y Aizawa observa a los estudiantes que salieron exhaustos y al límite. Todos parecían un desastre. Izumi arrastraba ambas piernas mientras se sujetaba el brazo derecho con dolor por el uso excesivo de su don. Y Ida, que arrastraba los pies con el escape echando humo a cada segundo. E incluso Mineta, que está perdiendo un buen puñado de huevos. Todos parecían destrozados y cansados, y Aizawa, Mandalay y Pixie Bob los miraron, recién llegados. Les dieron 5 minutos para recuperar el aliento y descansar los pies. Una vez que descansaron lo suficiente, Aizawa comenzó a sermonearlos por su tardanza. Les tomó casi 8 horas llegar aquí, debo decir que estoy decepcionado de todos ustedes, dijo Aizawa con calma pero con una mirada decepcionada. No dijeron que esto sería fácil, un paseo por el parque, o que disfrutaron del paisaje mientras tomaban fotos o algo así, que llegaron tarde. Les dijo Aizawa con frialdad. No hace falta decir que todos miraban hacia abajo, decepcionados. Pixie Bob, al verlo, los saludó. Bienvenidos, disculpen la hora. Nosotros calculamos cuánto tardaríamos en terminar, no ustedes. Aunque he notado que algunos están demostrando un buen trabajo en equipo, así que debo decir que aprobaron. Pixie Bob se frotó las patas. Pensé que les tomaría mucho más tiempo a los dos, pero estoy impresionada, sobre todo a ustedes tres, señaló a Ida, Katsuki y Shoto, que estaban a pocos metros de ella. Los peri. Y de repente ella saltó hacia los tres y comenzó a derramarse sobre los tres chicos, y ellos apenas podían protegerse. ¿Siempre actúa así? Preguntó Aizawa. Está desesperada por encontrar una pareja, dijo Mandalay mientras exhalaba. Izumi, que vio que los tres estaban entusiasmados con la heroína, comenzó a mirar a su alrededor y vio a un niño con una gorra roja que estaba parado solo en la puerta principal. Una pregunta rápida, ¿quién es ese niño? Señaló en dirección al niño. Mandalay se dio cuenta de lo que preguntaba y respondió rápidamente. Oh, ese es mi sobrino Kota. Se está quedando conmigo. Kota, ven a saludarlos, pasarás unos días con ellos, ¿sabes? Izumi comenzó a acercarse a su dirección para saludarlo, pensando que intentaba conocer al niño y ser amigable con él, cuando de repente recibió una patada en su ingle, provocando que ella hiciera una mueca de dolor y que toda la clase se estremeciera. Mandalay, al ver esto, se acercó a su sobrino y le dijo. Kota, ¿qué haces? Discúlpate por ahora.
No planeo juntarme con gente que quiera ser héroe, respondió con dureza antes de irse. Después de eso, se aleja solo hacia la cabaña dejando a Izumi en el suelo agarrándose la ingle. El niño tenía agallas, dijo Katsuki. Un poco como tú, ¿sabes? Dijo Shoto en voz baja. ¿Qué fue eso, mitad monstruo? Gritó Katsuki enojado. Antes de que Katsuki pudiera acercarse a él, Aizawa llamó la atención de los estudiantes. Ya basta, ahora que ya descansaron, tomen sus maletas y vayan a la habitación. Después de guardarlas, cenaremos en el comedor. Luego, tomen un baño y vayan directos a la cama, les indicó Aizawa. Sí, señor, gruñeron todos débilmente mientras tomaban sus cosas. Aizawa les dijo que el entrenamiento comienza en la mañana y espera que ninguno de ellos llegue tarde, o les espera un castigo. Pronto, Aizawa entró al edificio para dirigirse a su habitación, cuando de repente Mandalay gritó su nombre. Eraser, ¿tienes un minuto? Aizawa se dio la vuelta y vio a Mandalay y a Pixie Bob entrar juntos. He notado que estás siendo un poco duro con tus estudiantes en estas horas. ¿Qué está pasando? Sí, o sea, hemos oído hablar de tu reputación de profesora severa, pero eso es un poco exagerado, ¿sabes? Intervino Pixie Bob. Sin embargo, Aizawa simplemente los miró con una cara simple antes de entrar a su habitación. Es su culpa por subestimar este campamento. Más tarde esa noche, después de que todas terminaron de comer y disfrutaron de un baño termal, las chicas de 1A estaban sentadas en su propia habitación. Por lo que oyeron, las habitaciones estaban divididas por clases y géneros, así que tenían una habitación grande con espacio para las 9. Y decidieron tener una noche de chicas. Por fin, un poco de descanso. Katsumi saltó a su lado de la cama. Yo diría que mañana será un día largo, asintió Shoka. Uraraka sale del baño después de cepillarse los dientes, me pregunto qué haremos mañana. Mina sacó el bocadillo de su bolso y lo abrió mientras se lo ponía en la boca. Bueno, conociendo a Aizawa-sensei, supongo que va a ser brutal. Hombre. Todavía no puedo creer que hayan decidido arrojarnos a todos al bosque. Toru extendió los brazos. Diré que no puedo creer que Aizawa-sensei esté enojado con nosotros por llegar tarde, dijo Mina mientras hacía pucheros. Bueno, si alguien no dijera tonterías diciendo que esto sería pan comido, quizá no nos regañarían. Hirou la miró con desaprobación. ¿Cómo es mi culpa? Mina sacude los brazos. Mientras discutían y conversaban, Izumi estaba sentada sola cerca del balcón, mirando el cielo nocturno, pensando en Kota, el chico de antes. Ver cuánto odia a los héroes la hizo pensar en su difunto hermano. A su hermano le robó su infancia junto con sus amigos solo por un sueño infantil y el precio por eso es la vida de su propio hermano. Si viviera, ¿odiaría a los héroes como Kota? ¿Despreciaría la idea de ser uno? Seguramente no, pero una pequeña parte de su mente sabe que si siguen haciendo lo mismo e ignoran su súplica, tal vez tendrán un futuro diferente, pero con el mismo resultado. Uno en el que Izuku no quiere y odia el concepto mismo de héroe. Se siente mal saber que un día su hermano dijo de repente que odiaba a los héroes, igual que Kota. Siempre soñaba con convertirse en uno, incluso sin su don. Si algo superaba a sus amigos, era su determinación. Si se comprometía a hacer algo, lo haría sin importar lo difícil que fuera. Mientras pensaba en voz alta, Momo apareció por detrás intentando llamarla. Se puso el pijama y caminó directo al balcón. ¿Estás bien, Izumi? Parece que estás pensando mucho, dijo Momo mientras se acercaba. Oh, nada. Izumi se sobresaltó. ¿Has estado pensando en ese chico Kota? Preguntó Momo. Supongo que es eso lo que te preocupa. Más o menos. Quise decir, Izumi empezó a sentirse nerviosa. Entonces Momo caminó hacia su lado mientras miraba las estrellas en el cielo, reunió su coraje antes de hablar. Está bien, sé lo que quisiste decir. ¿En serio? Preguntó Izumi. Ella asintió sin mirarla mientras estaba triste. Ese chico Kota, también me recuerda un poco a Izuku. Izumi se sorprendió al ver cómo Momo podía leerle la mente y saber en qué estaba pensando hacía un minuto. Había vuelto a murmurar entre dientes, como siempre. Da un poco de miedo, ¿sabes? Ver a ese niño con esa mirada de odio. Es como si fuera su versión alternativa. Momo se entristeció al pensar en su mejor amiga. Sí, lo sé. Izumi miró al cielo en silencio junto con Momo pensando que era el mismo chico que se suponía que estaba en este campamento junto con ellas. Pero por eso nos convertimos en héroes desde el principio. Para que nadie volviera a sufrir como él, dijo Momo con una leve sonrisa. Sí, tienes razón, asintió Izumi. Después de un rato, Momo decidió volver a casa, sabiendo que se hacía tarde y la noche refrescaba.
Se despidió de Izumi y se dirigió a su habitación antes de recordar algo. Ah, casi lo olvido, no olvides que tenemos que ir a la floristería al día siguiente de que termine el campamento de entrenamiento. Izumi asintió y regresó a observar las estrellas en el cielo. Ha pasado casi un año desde aquel fatídico día. El día en que falleció su hermano y todo está empezando a cambiar en su vida. Pero por eso decidió cambiar junto con sus amigos. Ser una heroína en su nombre y arrepentirse de sus errores. Ella decidió regresar sabiendo que estaba empezando a hacerse tarde mientras pensaba qué flor debería llevar cuando fuera a su tumba. Agotado pero encantado con su trabajo, el hombre ardiente se encuentra de pie junto a cadáveres quemados. Un extranjero llamado Donieki. Un taxista de 37 años y su esposa, Maiki Fuya, ama de casa de 35 años que vive con su esposo en Fukuoka. Parecía impresionado al observar los cadáveres carbonizados, irreconocibles. El humo que emanaba de sus cuerpos tras ser alcanzados por un impacto directo de fuego llenó el área en la noche. Tras asegurarse de que estaba a punto de regresar, sintió que su cuerpo era arrastrado al suelo. Cada paso que daba se sentía más pesado que antes y empezaba a tener dificultades para ponerse de pie. Se acabó, ríndete Burning Man, dijo una voz femenina desde arriba. Levantó la mirada y quedó completamente impactado por lo que vio esa noche. De repente, sintió una oleada de emoción y rabia al ver al individuo flotando en el cielo. Ojos verdes y un mono a juego con sus ojos. Solo conocía a una persona que usara ese atuendo. Te sugiero que te quedes quieto si sabes lo que te conviene. Viridian Storm, también conocida como Inko Yaji, descendió del cielo junto con otras heroínas como Backdraft, X-Les y otras heroínas profesionales que reunió para capturarlo. Tras el incidente de Osu, la HPS se la convocó en relación con el caso de Burning Man y, tras su debut en Osu, decidieron pedirle ayuda para detener al criminal de inmediato. Conociendo a la HPSC, no pudo negarse a saber que este monstruo es responsable de la muerte de muchos inocentes. Así que se le encomendó atrapar a este criminal y reunió a varios héroes de su elección para planear esta emboscada. Llegó demasiado tarde para salvar a las víctimas. Para cuando llegó, ya estaban quemadas, irreconocibles. Pero eso no significa que no pueda hacer nada más. Necesita llevarlo ante la justicia para que nadie más sufra bajo su influencia. Su deber como heroína es proteger la paz de los villanos. Viridian Storm, qué amable de tu parte acompañarme en esta noche tranquila, le dijo con desprecio. Al escuchar el rumor de la calle y el testimonio del héroe que lo enfrentó en Osu y escuchar a su esposo hablar sobre el pirómano andante, ella sabe que esta persona es peligrosa, y es por eso que fue elegida para capturarlo. Intentó levantarse del asfalto, usando las fuerzas que le quedaban intentando liberarse de la presión pero fue inútil. No sirve de nada, mi Kirk te impidió levantarte. Ella aumenta su producción de Kirk para mantenerlo en el suelo. Ya has causado suficiente destrucción, monstruo. Ahora es hora de que enfrentes tu castigo. Rápidamente les indica a los héroes que le pongan unas esposas que cancelen su don antes de que empiece a liberarse. El resto de los héroes corrían en su dirección intentando esposarlo, y uno de ellos, que llevaba gafas de sol, se burló de él. El hombre ardiente. Debo decir que no eres tan duro, ¿verdad? Se burló el héroe. Oye, novato, ya basta, solo haz tu trabajo. Le gritó Backdraft al héroe. Sin embargo, el héroe es demasiado arrogante y trata de enfurecerlo mientras se regodea por su victoria. Vamos, Punk, ¿dónde está esa arrogancia tuya? Inko quería darle un sermón, diciéndole al novato que hiciera su trabajo, pero no tuvo la oportunidad cuando de repente uno de ellos comenzó a gritar. ¡Cuidado! Sin que ella lo sepa, él sabe que no puede levantarse después de haber sido sujetado por su don de telequinesis, y estar inmovilizado contra el suelo no le permite atacarlos, por lo que almacenó la energía en un lugar de su cuerpo y la enfocó para liberar una explosión de fuego unidireccional hacia su dirección. La mayoría de los héroes que casi entraron en contacto con él fueron quemados hasta las cenizas y el resto de los héroes que se quedaron atrás quedaron inconscientes debido a la explosión, lo que los hizo arrojados como muñecos de trapo. ¿Es esto lo mejor que pudieron hacer? Dijo, debo decir que estoy decepcionado, pero al fin y al cabo, no son más que una triste excusa de héroe. Inko, al ver que su plan para capturarlo no había funcionado, comenzó a prepararse para luchar. Decidió que lo derrotaría, estuviera consciente o no, y esa decisión era suya. ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó Inko mientras le ponía unos escombros encima para atacarlo. La caída de la sociedad de los héroes, respondió. ¿Por qué haces esto, con tu fuerza? ¿Por qué elegiste un camino de villanía cuando podías convertirte en otra persona, en un héroe? Dijo.
Sin embargo, él simplemente se ríe mientras dice, los héroes mueren, señora Yagi. Se preguntaba cómo sabía él de su identidad secreta. Nadie más que sus colegas y amigos la conocía, y ella sabía que no se lo había contado a nadie. Pero ahora mismo no era momento de pensar en nimiedades. Podría preguntárselo cuando lo capturara. La tormenta Viridian se movió más rápido de lo que él podría haber creído, su don atravesó el aire, y por una fracción de segundo, múltiples fragmentos de escombros comenzaron a golpearlo en la cabeza. Pensó que el pirómano debía desplomarse, inconsciente, pero la rapidez de su ataque de fuego fue tal que la desequilibró. Ella apuntó su kirka a un auto explotado en la carretera y este voló fuera de su camino. El hombre ardiente, sin embargo, estaba listo y apuntó sus llamas al auto volador y formó un lazo hecho con el fuego, y agarró el vehículo y lo arrojó de regreso en su dirección. Él lanzó una esfera del tamaño de una pelota de baloncesto hecha de fuego en su dirección, tratando de sacarla de su camino cuando de repente ella levantó su palma izquierda en dirección a la esfera, deteniendo el ataque usando su habilidad de telequinesis, haciendo que la bola de fuego flotara frente a ella. Ella miró en su dirección pensando que ya había ganado la pelea. ¿Crees que no sabíamos de tu don? Estudiamos y vimos las imágenes de cómo derrotaste a los héroes y cuando te enfrentaste a Endeavor, y debo decir que realmente no has aprendido nada, ¿verdad? Dio la impresión de que había ganado la pelea inmediatamente cuando de repente el hombre ardiente formó una sonrisa en su rostro debajo de su capucha, puede que haya aprendido un poco. De repente, la esfera empezó a brillar mientras flotaba en el aire. Luego, brilló rápidamente, casi como una bomba de tiempo, y antes de que pudiera reaccionar, explotó y la arrojó al fondo de la carretera. Intenta levantarse mientras observa el humo que se alza frente a ella gracias a la explosión. Entonces, el hombre ardiente camina hacia ella mientras la observa en el suelo con una quemadura de segundo grado en la palma izquierda. Debo decir que tu plan es bastante ingenioso. Reunir a estos supuestos héroes para contraatacarme, y que tú seas la pieza clave, es bastante táctico de tu parte, dijo emergiendo del humo. Pero no era la primera vez que veía ese pequeño truco de fiesta. Caminó hacia ella mientras el sonido de su puesto resonaba en sus oídos, temblando, sabiendo que este monstruo la acabaría para siempre. Intentó usar su don de nuevo para detenerlo, pero de repente, todo su cuerpo se incendió mientras caminaba hacia ella. Tu don solo podría usarse contra un objeto visible y necesitas una línea de visión clara de su forma física, y debido a las llamas, tu don es inútil contra mí. Ella intentó arrojar un bote de basura cercano, escombros y un buzón usando su don, tratando de distraerlo, pero él siguió irradiando una buena cantidad de calor y derritiendo la mayoría de los objetos. Esa miserable peculiaridad, la que desprecio, y tú eres la razón por la que esa peculiaridad existe en primer lugar, dijo en silencio pero con una voz espeluznante. Intentó escapar, sabiendo que esto estaba fuera de su alcance. Necesitaba ayuda porque no podía con este monstruo. Con la mano en llamas en la mano, corrió hacia el camino abierto, con la esperanza de que hubiera un héroe patrullando la zona. Justo antes de que ella pudiera gritar pidiendo ayuda, él apuntó su mano derecha en su dirección y disparó una gran cantidad de fuego hacia ella, haciendo que su espalda se quemara y volara hacia el suelo. Entonces cayó al suelo, aterrorizada por la razón de esto. Tenía el plan de capturarlo. Lo discutieron durante la noche, estudiaron su ruta y vieron las imágenes de su batalla, reuniendo a los héroes idóneos para esta tarea que pudieron ayudarla a capturar a este monstruo. Pero resulta que muerden más de lo que pueden masticar, dejándola así en el suelo mientras intenta escapar de esta pesadilla. Héroe profesional Tormenta Viridian, la número 16 del rango de héroe japonés, dijo mientras se acercaba. Debo decir que eres una decepción ahora mismo. No eres más que una zorra llorona acurrucada en el suelo. ¿Por qué haces esto? Preguntó mientras hacía una mueca de dolor. Él se acercó a ella y bajó la cabeza hacia ella antes de susurrarle al oído. ¿Por qué me hiciste esto? Luego comenzó a prender fuego a sus dos manos. Y esa noche, no había nada más que un olor a carne quemada y un grito silencioso que nadie escuchaba. Tras muchos años de ejercicio y rutina matutina, Katsuki adquirió el hábito de despertarse siempre más temprano que los demás. Eran las 4 de la mañana y todos dormían, pero Katsuki no se sentía tan bien como siempre. De hecho, sus ojeras lo decían todo. Katsuki se lavaba la cara en el baño mientras se miraba en el espejo. Se sentía cansado y muy estresado, no se sentía como siempre. Normalmente aprovecharía este tiempo para salir a correr o hacer ejercicio por la mañana, pero se sentía demasiado estresado para hacer cualquiera de esas cosas. Se miró en el espejo mientras recordaba lo que ocurrió un par de días antes de que comenzara el training camp.
Inicio de flashback. Katsuki estaba sentado en un sillón en medio de una oficina. Recorrió la habitación con la mirada, moviéndola de un lado a otro. Estaba sentado en la oficina de Mig Tower con Toshinori Yagi, también conocido como All Migs. Han pasado casi 2 meses desde que terminó el festival deportivo y seguía viendo el fantasma de Deku en su vida, donde quiera que fuera. Lo veía en su habitación, en su casa, en su aula o durante uno de sus entrenamientos. No paraba de divagando, diciéndole que no era un héroe en absoluto y que era mejor que lo mataran como el perro que eso que simplemente apareciera y tratara de confundirlo y meterlo en problemas. Al principio, simplemente lo ignoró, pensando que el puñetazo de Izumi podría haberle causado una conmoción cerebral o algo así. Pero nunca se recuperó y su fantasma seguía apareciendo en su cabeza una y otra vez. Su mente estaba empezando a perder el control y a veces se volvía un poco paranoico mientras miraba su espalda constantemente. Apretó el puño mientras miraba al suelo, no sabía a quién más acudir y ver que sus padres no eran la primera opción considerando su relación, su siguiente mejor opción es acudir al padre de su amigo, quien también resulta ser el padre del fantasma de su alucinación. Le tomó alrededor de 15 minutos explicarle lo que le pasó a Katsuki, ya que le contó todo, desde cuando apareció en la enfermería en el festival deportivo cuando despertó, durante el viaje en tren para su pasantía, su encuentro en la agencia Besgianist, donde lo golpea en la cara en el gimnasio, y durante su prueba final cuando sugirió abandonar a Izumi y atacarlo directamente para demostrar que era el mejor. Toshinori parecía como si Katsuki se hubiera vuelto loco o algo así mientras tenía la boca abierta. El niño que fue enterrado en el cementerio hace aproximadamente un año por negligencia suya junto con su esposa regresa y se aparece dentro de la cabeza de Katsuki como un fantasma para atormentarlo mientras lo manipula, algo que la mayoría de los adultos encontrarían gracioso y pensarían que era solo una broma. Pero Toshinori Yagi descubrió que no era broma ni motivo de risa. Y finalmente, después de que Katsuki terminó de contarle su historia, a Toshinori le tomó un momento asimilar la información y procesarla. Pero finalmente abrió la boca. ¿Has estado teniendo alucinaciones de mi hijo? Preguntó Toshinori con expresión de sorpresa y asintió. Joven Bakugou, ¿estás completamente seguro de esto? Si esto es lo que tú crees que es una broma, mejor deja de hacerlo ahora mismo, le dijo Toshinori con calma, pensando que el chico que tenía frente a él estaba contando un chiste malo. ¿Qué? No, te digo la verdad. Lo vi, aparecía de repente y no dejaba de molestarme. Katsuki miró al hombre sentado a su lado. Bueno, déjame preguntarte algo. ¿El fantasma de mi hijo, cuándo apareció por primera vez? Preguntó Toshinori. De vuelta al festival del deporte, dijo. ¿Recuerdas algo específico? ¿Algo que pudiera haber desencadenado la visión? Intentó ver algo relacionado con el asunto. Dijo algo sobre ponerme en su lugar, respondió aunque no sabía qué significaba. ¿Por qué crees que diría eso? Preguntó. No lo sé. No paraba de decir que había cambiado y que ya no era como antes. Decía todas esas tonterías sobre que ya no era tan bueno como decían, respondió con indiferencia. Pero Toshinori, que todavía se niega a creer en la posibilidad de que su hijo esté vivo, simplemente agarró el té frente a él mientras tomaba un sorbo. Joven Bakugou, Izuku no podría estar vivo ahora mismo. Entiendo que parece que estás sufriendo lo más duro de su muerte, pero necesitas seguir adelante. Sin embargo, Katsuki abrió los ojos de par en par al oír eso, y fue el que más lo tomó. No extrañaba al nerd en absoluto. Solo quería que permaneciera muerto, arrastrándose de vuelta al agujero del que salió y que lo dejara ir para poder ser el héroe que siempre había soñado. Ahora sé que esta visión que tienes no es más que el resultado de tu emoción, dijo Toshinori. ¿Dijiste que estoy loco? Dijo Katsuki en voz alta. Digo que estás sintiendo algo, y tras el fallecimiento de tu amiga, eso es perfectamente normal, dijo con calma. Pero aún así, quizás esté fingiendo su muerte o algo así. ¿Y si siempre tuvo un don? ¿O alguien se lo dio? Despotrica Katsuki mientras intenta convencerlo. Conoces mi don y el de mi esposa, y ninguno de nosotros tiene ningún don de invisibilidad ni nada que pueda ocultar nuestra presencia y apariencia. Toshinori miró al chico. Sin embargo, Toshinori vio al chico frente a él como un niño exhausto que necesitaba ayuda. Cree que quizás el puñetazo de su hija fue tan fuerte que estaba viendo visiones, o que quizás estaba consumiendo alguna droga, tal como le sugirieron los profesores, pero no quiere creerlo. Joven Bakugou, creo que lo mejor es que necesites ayuda profesional. Quizás necesites que te revisen la cabeza por si tienes una conmoción cerebral. ¿Por qué no vas a Recovery Geli? Dijo Toshinori con calma antes de ser interrumpido. No estoy loco. Lo sexto mismo.
Estaba hablando mierda de mí todo el tiempo. Le gritó Katsuki mientras se levantaba de la silla. Joven Bakugou, no digo que estés loco. Solo digo que necesitas ayuda médica y Recovery Gel es tu mejor opción. ¿Por casualidad tienes algún medicamento o algo que te haya dado un desconocido? Y Katsuki lo interrumpió de nuevo. No me drogo, de acuerdo. Lo sexto hablar de mí y no estaba loco. Rugió con fuerza frente a él, y todos los que estaban fuera de su habitación pudieron oírlo. Si no me crees, está bien, lo resolveré yo solo. Katsuki se levantó de la silla, fue a la puerta y la cerró de golpe. Toshinori se tomó un momento para observar la puerta antes de que se cerrara de golpe, y él también estaba pensando en ello. ¿Sería posible que su hijo fingiera su muerte y tuviera un don? Si es cierto, tal vez lo heredó de su némesis, All for One. Pero nadie conoce la existencia de su hijo, ni siquiera el director Nezu y Gran Torino lo sabían, así que ¿cómo es que All for One lo sabía? Admito que no vimos su ataúd cuando lo bajaban, y si lo que dijo es cierto, que mi hijo está vivo, ¿por qué no volvió a casa? Seguro que sabe que sus amigos y familiares lo extrañan, ¿verdad? Toshinori pensó en por qué su hijo no regresaba a casa. Necesito ver cómo está. Necesito saber si mi hijo está vivo o no, dijo Toshinori mientras se levantaba, intentaba ponerse en forma y se dirigía a la puerta. Fin del flashback. Katsuki sigue respirando mientras intenta calmarse. Tras su encuentro con el señor Yaji, quien ni siquiera le creyó, salió furioso de la agencia y regresó a casa. Sigue teniendo imágenes de Deku apareciendo y divagando sobre lo patético que era y no pretendiendo ser el gran héroe que solía ser, diciendo que Izumi lo estaba manipulando para que obedeciera sin que él lo supiera. Empezaba a ponerse paranoico y a tener una mirada extraña. Intentaba mantener la calma, pero su mente perturbada le decía lo contrario. No dejaba de tener terrores nocturnos los últimos días y las pesadillas empeoraban cada día. Se miraba al espejo mientras veía su reflejo y murmuraba una y otra vez. Está dentro de tu cabeza, no es real, ya está muerto. Tuve una mala pesadilla. Kacchan Deku apareció una vez más en su reflejo con su sonrisa malvada. Katsuki jadeó mientras temblaba al verlo en el espejo. Estaba empezando a perder la cabeza y seguía apareciendo una y otra vez. No necesitas preocuparte por los demás que conoces, deberías expurgar a los débiles mostrando tu fuerza. Es por tu propio bien y tu ego, dijo Deku mientras sonreía al espejo. Katsuki, que estaba harto, empezó a golpear el espejo con ira, solo para descubrir que su imagen desaparecía y se iba con el sonido de la risa resonando en el baño. Cuando Aizawa dijo que se levantarían temprano esta mañana, no bromeaba. Apenas eran las 5 y los estudiantes de 1A estaban frente a su cabaña, camino al bosque. Algunos aún bostezaban y otros hablaban en voz baja. Al llegar a un campo abierto, Aizawa comenzó a explicarles el programa de hoy. Buenos días, hoy es el día en que realmente comienza vuestro campamento de entrenamiento, dijo a todos sus estudiantes. Hoy vamos a entrenar para aumentar la habilidad de todos y obtener la licencia provisional que conlleva. De repente, todas las miradas estaban puestas en Aizawa y estaban completamente despiertos. Para prepararte para las hostilidades que se te presentarán, necesitas dar lo mejor de ti. Aizawa lanza una pelota hacia Katsuki. Atrapó la pelota y vio que era la misma pelota que lanzó durante la primera prueba. Bakugou, intenta lanzar eso. Tu récord anterior, justo después de inscribirte, era de 705,2 metros. Intenta usar tu don y lánzalo de nuevo, a ver cuánto mejoraste, ordenó. Izumi, que vio a Katsuki acercarse e intentar lanzar la pelota, miró a su lado y vio una ojera. Se preguntó si no había dormido lo suficiente o algo así. A Bakugou. Zero aplaudió. Creo que va a recorrer más de 1 kilómetro, dijo Kirishima. Bueno, creo que va a llegar mucho más lejos. Mi hermano puede ser muy testarudo, pero en lo que respecta a su don, se esforzó al máximo, dijo Katsumi, y eso solo les infló el ego al pensar que saldría mejor de lo esperado. Aizawa los observa, presumiendo de lo lejos que llegarían desde que se inscribieron, y después de tantas experiencias, este examen debería ser fácil. Pero Aizawa sonríe con sorna bajo su bufanda, pensando en lo equivocados que están. Miren esto, perdedores. Lanzó la pelota por los aires con una explosión enorme. Muéranse. Pasaron unos segundos antes de que el rastreador de la pelota recibiera la información en el teléfono de Aizawa. Miró el número antes de entregárselo a los estudiantes. En la pantalla, se sorprendieron al ver que solo marcaba 709,6 metros. ¿Qué? Menos de lo que esperaba. Kirishima miró el número.
Los ojos de Katsuki se abrieron de par en par al mirar el número mientras apretaba los dientes y echaba humo de ira, pensando que era una casualidad o un error, pero Aizawa lo interrumpió antes de que pudiera expresar su opinión. Han pasado 3 meses desde que empezaron la escuela, y después de muchas experiencias, es cierto que han mejorado. Pero eso es solo a nivel mental y técnico. Pero en cuanto a su don, digo que no ha mejorado mucho, les dice Aizawa. Dijiste que este entrenamiento sería fácil, pan comido. Desafortunadamente para todos ustedes, los entrenaremos hasta el cansancio. Aizawa miró a sus alumnos, quienes empezaban a arrepentirse de haber dicho esas palabras ayer. Aizawa empieza a notar que algunos de sus alumnos se están volviendo locos tras participar en el festival deportivo. Y después de que mucha gente empezara a molestarlos y a pedirles fotos y autógrafos, se dio cuenta de que algunos de ellos están demasiado entusiasmados y se creen muy importantes. Así que, a partir de hoy, nos centraremos en mejorar sus peculiaridades. No debería ser muy difícil para alguien tan talentoso como ustedes, ¿verdad? Buena suerte, superestrellas. Aizawa les mostró su sonrisa desvergonzada. Para cuando llegó su primer descanso, ninguno de los estudiantes de ambas clases se sentía tan bien como antes. La mayoría ya había superado su límite tras su propio entrenamiento de don, y bastaba con decir que estaban demasiado cansados para discutir. Y el hecho de que tuvieran que hacer lo mismo después del descanso no les daba el impulso moral que necesitaban. Izumi miró a Katsuki, quien lo vio sentado debajo del árbol, luciendo exhausto y cansado después de sumergir sus manos en agua hirviendo mientras simultáneamente dejaba escapar una explosión masiva. Hola, Katsuki, lo saludó Izumi después de acercarse a él. Oye, respondió. ¿Qué tal con tu entrenamiento? ¿Te ves agotado? Preguntó. Nada, está bien, respondió. ¿Y el tuyo? Bueno, como no puedes ver, decidieron ponérmelos, muestra bandas metálicas y correas de sombrero en ambas muñecas. ¿No es esa una de esas pesas que usan los profesores en los exámenes finales? Su curiosidad empezó a despertar tras ver eso, pero no podía negar que empezaba a cansarse. Sí, decidieron que lo usara para ver cuánto de mis 2 peculiaridades obtenía al máximo rendimiento. Miró su muñeca y sintió el cansancio. Suena horrible, respondió simplemente. Izumi lo miró y notó que estaba sometido a mucho estrés. No solo por el entrenamiento, sino también por algo más. La respiración entrecortada, las ojeras, la mirada desgarradora, puede que estuviera alucinando o algo así, pero parecía que Katsuki estaba un poco paranoico. Oye Katsuki, Izumi quiere preguntarle pero el sonido del silbato de Aizawa los interrumpe y les dice que el descanso ya ha terminado. Bueno, debería volver a entrenar. Katsuki se levanta y se dirige a su lugar. Bueno, buena suerte, dijo Izumi. Sí, respondió él con el saludo. A la hora de cenar, nadie estaba de muy buen humor tras enterarse de que debían cocinar su propia comida, ya que estaban demasiado agotados tras el entrenamiento de Don. Así que decidieron dividir el trabajo entre las clases 1A y 1B, y cada uno hizo su parte. No tardó mucho, pero después de un rato, lograron cocinar suficiente curry para que todos disfrutaran. Y justo antes de que Izumi pudiera agarrar su plato, vio a Katsuki alejándose hacia el bosque. Ella esperaba que él no saliera corriendo solo, así que dejó sus platos y se dirigió hacia él, solo para que una mano la detuviera y le tocara el hombro. Oye Izumi, ¿qué pasa? Katsumi le preguntó. Oh, no es nada, solo quiero ver cómo está tu hermano, respondió Izumi y antes de que pudiera irse, Katsumi le tiró del cuello y la obligó a sentarse. Iré a buscar a mi hermano, ¿de acuerdo? Estás demasiado cansado del entrenamiento. Katsumi se dirigió al bosque para alcanzar a su hermano. Mientras camina hacia el bosque, intenta alcanzar a su hermano, quien aparentemente se ha adentrado más en el bosque y, después de un rato, pudo escuchar una voz gruñona que le suena familiar. Ella se adentra sigilosamente en el bosque y encuentra a su hermano murmurando y hablando solo. ¿Qué quieres, monstruo? Dijo Katsuki enojado. Katsumi se acerca sigilosamente y encuentra a su hermano agitando el brazo de manera enojada y comenzando a gritar como un lunático. Cállate, déjame en paz. Gritó Katsuki enojado. Ahora empieza a preocuparse. Él se ha estado comportando de forma extraña en casa, siempre mirando por encima del hombro, sintiéndose perturbado, con mucho estrés. Y ahora está arremetiendo en medio del bosque, solo. Cuando estaba a punto de llamarlo, accidentalmente rompió la ramita que estaba debajo de sus zapatos, y eso sobresaltó a Katsuki. ¿Quién anda ahí? Salgan. Gritó Katsuki furioso, listo para atacar a quien quiera que se escondiera allí. Solo para encontrar a su hermana con las manos en el aire. Cuidado vaquero, casi me explotas.
TSH, ¿qué quieres, hermana? Preguntó Katsuki sin sentirse de humor. Te estaba buscando, dijo mientras cruzaba los brazos. Bueno, ya me encontraste, así que no puedes irte, por favor. Katsuki intentó escapar, pero su mano fue más rápida y lo agarró por la muñeca, intentando retenerlo. ¿Qué te pasa? Preguntó ella. Nada, estoy bien, respondió. ¿Qué demonios eres? Acabo de verte hablando solo como un loco en un manicomio, argumentó. Mira, está bien, solo déjame en paz, le dice Katsuki a su hermana con enojo, sintiendo una sensación de déjà vu. ¿Qué te pasa? En serio, has estado actuando extraño estos días. Estoy preocupada, ¿de acuerdo? Preguntó Katsumi, preocupada por la situación de su hermano. Está bien, déjame en paz, le dice Katsuki nuevamente en un tono más firme y regresa solo a la cabaña, dejando a su hermana sola. Katsuki se aleja de allí gruñendo de rabia, ahora que su hermana la ha descubierto. Será solo cuestión de tiempo para que toda su clase sepa que merece un manicomio, considerando que no dejaba de oír voces. ¿No estás triste? Deku apareció una vez más recostado en el árbol. Pero Katsuki continuó alejándose ignorándolo. Oye, ¿a dónde vas, Kak-chan? Le preguntó. Él simplemente sigue caminando por el bosque ignorando su existencia. No puedes escapar de mí. Porque no soy más que tu fantasma personal que te perseguirá por el resto de tu vida. Tras finalizar el entrenamiento, todos, menos el que debía quedarse para clases de refuerzo, se reunieron en el campo de entrenamiento para una actividad nocturna. Los emparejaron en clase para una prueba de coraje, donde debían asustar a los demás usando sus dones. Mientras todos echaban a suertes a su pareja, Mandarai explicó que quienes sacaran el mismo número serían sus parejas para este evento. Y cuando Izumi miró a su pareja, era Katsumi. Se sorprendió un poco pensando que, quizás por alguna extraña coincidencia, la emparejarían con Katsuki, pero parece que alguien tenía un plan diferente. Katsuki estaba emparejado con Shoto, y él no parecía tan contento como ella. Ambos caminaron hasta el límite del bosque. Con la linterna en alto, ella señaló un estrecho y sinuoso sendero de tierra que desaparecía entre los espesos árboles negros. Una ligera brisa les alborotó el pelo mientras observaban el bosque. Ella se adentró en el bosque, esperando que alguien los asustara mientras conversaba brevemente. Entonces, ¿qué está pasando entre tú y mi hermano? Preguntó Katsumi. De repente, Izumi giró la cabeza tan rápido que se pudo oír el sonido de su cuello al romperse. ¿De qué estás hablando? Preguntó Izumi, nervioso, mientras intentaba sujetar bien la linterna. Oh, vamos, los vi a ambos hablando justo antes del descanso. ¿De qué hablaron? Katsumi la miró. Nada, solo estamos charlando un poco, eso es todo, dijo Izumi. Una pequeña charla que al final los lleve a volver. Bromeó Katsumi. Mira, es complicado, ¿de acuerdo? Explicó Izumi. ¿Qué les pasó? O sea, Katsuki no me quiere contar nada y tú simplemente te quedaste callado y no quisiste hablar de ello. Es como si un día fueran una pareja feliz y al siguiente estuvieran peleados, soltó Katsumi. Izumi lo pensó un momento y miró a Katsumi, sabiendo que no dejaría de oírlo. Mejor decírselo ahora que dejar que la moleste todos los días. Mira, nunca le cuento esto a nadie, pero, tuvimos una gran pelea, justo después del funeral, dijo Izumi a regañadientes. Katsumi la miró con interés, pues ella misma no lo sabía. Su hermano nunca se lo contó, y claro, su hermano no es precisamente muy hablador. Cuando todos nuestros padres iban a su tumba hace aproximadamente un año, Katsuki vino a tocar a mi puerta, dijo Izumi y Katsumi entendió de qué tumba estaba hablando. No dejaba de insistirme, queriendo respuestas, y no me dejaba en paz. Estaba justo ahí, en mi puerta, tocando. Katsumi escuchó sus historias. Me llamó justo después de que volvimos de UY. Me pidió que fuera su novia. Katsumi tenía la boca abierta y los ojos como platos. Oh Dios, gimió Katsumi sabiendo la estupidez de su hermano. Sí, justo después de uno de los peores días de nuestras vidas, me llamó y me preguntó si quería ser su novia. Dijo que había tenido un presentimiento que había guardado durante tanto tiempo y que quería que ambos diéramos el siguiente paso, dijo secamente. Y cuando me preguntó por mi respuesta, simplemente me quedé callada y colgué el teléfono. Entonces vino a mi puerta y me exigió respuestas, justo cuando apenas podía sostener mi vida después de lo que pasó, dijo Izumi. Y déjame adivinar, le gritaste, luego se enojó y salió corriendo pateando como un niño, y luego un año después, oíla. Dijo Katsumi. Sí, excepto que culpa a mi hermano por lo que pasó, dijo Izumi. ¿Qué? Katsumi pareció sorprendido.
Sí, de alguna manera él culpa a mi hermano por morir y esa es la razón por la que no pudimos estar juntos, dijo mientras miraba alrededor del bosque. Bueno, ¿qué le pasa a mi hermano en serio? Preguntó Katsumi. Aparte de tener algunos tornillos sueltos. Bromeó Izumi. Además, primero se portó como un imbécil con todos nosotros, luego culpó a todos por su situación actual, y ahora se comporta como un cobarde que se asusta fácilmente. Es como un viernes raro. Espera, te asustas fácilmente. Estamos hablando de Katsuki, no de Mineta. Izumi pareció sorprendido. Sí, ¿no has visto lo que le pasó? A veces se pone paranoico en casa, se asusta y siempre mira por encima del hombro, y luego se descontrola como un loco justo antes de cenar. Katsumi le contó la situación de su hermano. ¿Esperar? ¿Arremeter contra quién? Preguntó Izumi. No sé, parece que esté hablando con alguien, pero no hay nadie ahí. Solo él, respondió mientras le dolía la cabeza al hablar de su hermano. Izumi se puso de pie mientras pensaba en la situación de Katsuki, parecía sentirse estresado últimamente, se estremecía cada vez, la actitud de mirar hacia los hombros y el acto paranoico de que alguien viniera a buscarlo, era casi como alguien que ella solía conocer. De repente, las cabezas de Katsumi e Izumi comenzaron a hormiguear y la voz de Mandalay hablaba en sus cabezas. Atención a todos. Los villanos han invadido este campamento. Están detrás de un estudiante llamado Katsuki Bakugou, todos ustedes están autorizados a usar su don para defenderse. Katsuki permaneció allí en silencio mientras observaba a Shoto pelear con un villano que se presentó como Moonfish. Dijo que lo conocía por uno de los carteles de búsqueda en la oficina de su padre, donde se le acusaba de ser un asesino en masa. Después de que Mandalay les dijera a los estudiantes que el villano había venido a invadir el campamento, se emocionó, pensando que podría darles una paliza a un par de ellos. Pero cuando les dijo que lo perseguían, se quedó atónito por un par de segundos. Estos villanos se habían molestado en invadir este campo de entrenamiento lleno de héroes profesionales, solo para secuestrarlo. ¿Qué quieren de él? Ambos combaten contra el villano Moonfish, usando su hielo para bloquear su don de agrandar los dientes. Moonfish demuestra ser muy hábil, logrando romper el hielo de Shoto y casi golpear a Katsuki con uno de sus dientes, pero el hielo de Shoto lo intercepta. Shoto le advierte a Katsuki que no use su don de explosión por temor a encender el gas venenoso que los rodea y causar más caos, para gran disgusto de Katsuki. Moonfish continúa rompiendo las defensas de hielo de Shoto con su don, que aumenta su tamaño, mientras que también usa sus dientes para maniobrar. Shoto se da cuenta de que no es posible retirarse, ya que quedarán atrapados en el gas, y concluye que él y Katsuki están en apuros. Así que ahora mismo, ambos están a la defensiva mientras intentan ganar tiempo para que llegue la ayuda, para gran disgusto de Katsuki. Estaba ocupado evitando los dientes que intentaban cortarle la cabeza, cuando Shoto Hielo emergió y lo cubrió, diciéndole que se concentrara y dejara de dormitar. Se escondía tras el hielo cuando, de repente, una voz emergió de su conciencia. Vaya, vaya, ¿no estás en un aprieto? Deku apareció a su derecha, escondido entre los árboles. Katsuki aprieta los dientes con rabia, pensando que su alucinación llegó en el peor momento posible y que necesita concentrarse para escapar de este lío. Y lo último que necesita es que su alucinación venga directamente hacia él e interrumpa su pelea. Detecto miedo dentro de ti, Kak-chan. Lo llama, lo cual Katsuki ignoró. Cállate, ¿quieres? Katsuki gruñe enojado mientras intenta cubrirse. Shoto, que vio que Katsuki hablaba solo en medio de la pelea, le gritó que se concentrara. Oye, Katsuki, ¿qué te pasa? Reacciona. Tenemos que ponernos a salvo, tenemos que correr. Ay, parece que el pequeño Shoto quiere que corras con su mamá, y supongo que obedecerás como un cachorrito. Siéntate, Kak-chan, trae a Kak-chan, corre, Kak-chan, wow, dijo mientras ladraba. No soy la mascota de nadie, dijo Katsuki. Claro que sí, y aún así vas a seguir la orden de Shoto y esconderte en la línea de seguridad, donde deberías salir y luchar para escapar, le dijo Deku. El viejo tú no se habría metido en la cama y habría salido corriendo. ¿Qué haría All Might en esta situación, Kak-chan? ¿Volvería corriendo a la línea de seguridad y se escondería bajo la manta como un niño asustado, o elegiría abrirse paso luchando y salir victorioso? Katsuki sabe que All Might no huiría del peligro, sino que lo enfrentó de frente. Si estuviera en esta situación, no correría a salvo, sino que lucharía hasta la victoria, cueste lo que cueste. Porque eso es lo que hacen los héroes. Luchan contra los villanos y ganan. ¿Qué vas a hacer, Kak-chan? ¿Luchar o huir? Tú decides, susurró.
Aunque la batalla no les favorece, Shoto hace todo lo posible por mantener a Moonfish a raya bloqueándole el paso con hielo. Sabe que Moonfish tiene ventaja en la batalla, ya que es más hábil y tiene ventaja táctica. Con ambos rodeados en el bosque, no podían usar su fuego ni la explosión de Katsuki, ya que podría destruirlo. Quería pedir ayuda, pero no llevaba celular ni dispositivo de comunicación. Y ahora mismo, eran presa fácil. Intentó lanzar otro hielo hacia Moonfish, pero se encontraba en el aire mientras maniobraba. Y cuando se dispuso a atacar con los dientes una vez más, Katsuki lanzó su grito de guerra hacia el villano que flotaba en el aire. «Katsuki, ¿qué haces?», le gritó Shoto, pero ya era demasiado tarde. Se lanzó hacia arriba usando su explosión para intentar hacer contacto con el villano, y cuando sus dientes lo alcanzaron, se impulsó lateralmente, esquivando el ataque mientras se dirigía hacia él. Cuando estuvo cerca, juntó ambas manos para golpearlo con uno de sus movimientos especiales. Granada aturdidora. Katsuki gritó su movimiento característico. La luz cegadora es suficiente para que Shoto y Moonfish se cubran los ojos, y Katsuki aprovecha ese momento para lanzar su ataque. Apuntó con sus manos al rostro del villano y lo derribó al suelo. «Muerte», grita Katsuki. La cantidad de explosión en ese ataque es exactamente del mismo tamaño y fuerza que el ataque que lanzó en el Festival de Deportes para detonar la lluvia de meteoritos de Uraraka. Cuando el villano se estrelló contra el suelo, Katsuki se impulsó y aterrizó cerca de él. Miró al villano que aterrizaba en el cráter y sintió ganas de vomitar. La camisa de fuerza negra que le cubría todo el cuerpo estaba carbonizada hasta quedar irreconocible, y pudo ver que su piel tenía quemaduras de tercer grado debido a la magnitud de la explosión. Moonfish intentó respirar, pero la carne quemada le impedía jadear. Shoto miró a Katsuki, quien acababa de aterrizar, completamente impactado al presenciar lo que acababa de hacer. Sabía que el chico rubio ceniza era impulsivo y agresivo, pero siempre había creído que había un límite que no cruzaría, y después de lo que le pasó a su clase, pensó que tal vez se había dado cuenta de que lo había cruzado o al menos lo había visto. Pero no. Katsuki sigue cegado por la ilusión que conservó durante los últimos 10 años y aún cree que tenía razón. Katsuki decidió luchar y ganó la pelea.